Hola a todos. Bueno, me han estado pidiendo que les hable de los piques. Les voy a hablar un poquito de la historia que yo conozco. Después me comprometo a traer a una persona que vivió más de cerca todo que yo, porque yo viví del otro lado de la barrera. O sea, ¿cómo les explico? Cuando yo estaba pequeño, como dije, que voy a estar yo ni soñando, me iba a tener un carro para correr. Me era encantado, pero no podía. Entonces, yo me acostumbré a ver, digamos, las carreras desde la barrera, desde la gradería, por así decirse. Entonces, yo me voy a comprometer a traerles una persona para que les hable de eso y para que les hable de más detalles. Yo les voy a hablar de lo que yo me acuerdo de las carreras de los señores que yo conocí, que corrieron en los 60s, cómo hicieron un club de automovilismo y cosas de esas. Y conocí a varios. Estaba el señor Alvarado de la Velox. La Velox era la fábrica de baterías en Costa Rica, era la fábrica. O sea, cuando yo estaba pequeño, digamos que había una cuestión, una librería, dos librerías, había una cuestión de baterías, había una cuestión de papel. O sea, como que era muy limitado. No sé a qué se deberá, si era porque, qué sé yo, estaba viendo que la historia de Costa Rica de hace 200 años, 200, déjame ver, 200 y pico años, habían 200.000 viejos en Costa Rica. O sea, en 200 años somos 6 millones de personas ya. Entonces les voy a hablar, digamos, de lo que yo conozco. No necesariamente les voy a hablar de lo que yo viví, porque yo no lo viví, pero me lo contaron. Entonces, por ejemplo, hay una persona, bueno, hay varias, la verdad es que son varias, que yo conocí. Yo conocí, por ejemplo, bueno, mi tío, Reinier Cruz, que también ya se nos fue hace muchos años, fue el que con ese gusto que yo tenía por los carros. Mi papá me regalaba carros, pero mi tío me llevaba a ver las carreras y mi tío picaba y mi tío, me explico, o sea, mi papá no, mi papá era mucho más tranquilo. Entonces, ese tío mío me llevaba a la sabana, a ver carreras de carros a la sabana. Pero bueno, voy a hablar de eso un poquito antes. Estaba un señor que ya lo conocí cuando yo entré a la universidad en el 79. Tuve un compañero que entró conmigo y nos hicimos muy amigos. Nos hicimos mucho más amigos en la universidad que lo que fuimos en el barrio, porque éramos hasta vecinos. El papá de él, don Leslie Hebron Gotay. Ese señor era un calentura para los carros como yo. El hijo de Leslie Edward también es un calentura de los carros y ese macho carros y los hace él. Pero ese señor me contaba de los rallies que hicieron. Ellos hicieron rallies en los 60 y me contó que él tenía un Ford Ranchero. Un Ford Ranchero es un pickup, más Ford Ranchero, que es ver el Chevrolet El Camino, pero en Ford. Se llama Ford Ranchero. Ese señor me dijo que él, o lo que yo le entendí, al rato me estoy equivocando, pero digamos de lo que yo me acuerdo, tenía un Ford Ranchero con 3 carburadores y no sé qué montón de cuestiones. Y la misma historia de nosotros, pero digamos con menos acceso a tecnología y a carajadas bravas. Recuérdense que NASCAR, por ejemplo, NASCAR nació de los maes que contrabandeaban guaro durante la prohibición en Estados Unidos. Estos maes agarraban un Ford, el famoso Ford V8, cuando salió el Ford V8 y los anteriores. Más, había gente que tenía esa habilidad y se ponían a travesear carburadores y travesear, entonces la policía no los alcanzaba. Entonces, todos los que pasaban el guaro de contrabando de un lado al otro, al final de los fines de semana se pusieron a convertir y de ahí creo, hasta donde yo tengo entendido, nació NASCAR. Entonces eran de los puros contrabandistas de guaro de la época de la prohibición. Al Capone hizo harina con esa vara de la prohibición. Pero digamos, en toda esa época comenzó. Los diseños de motores eran era la tecnología de ese tiempo. Es que iba a decir que eran muy tontos, pero yo no me refiero tontos al que lo diseñó porque fue un genio. O sea, a partir de cero, diseñar un motor tiene que ser un genio. O sea, yo no podría ser. Pero tontos porque eran motores muy lentos, que consumían mucho, que tenían mucho material, etcétera, no como los motores de ahora. Y me imagino que dentro de 25 años, porque ese cuento de que dentro de 25 años todos los carros van a ser eléctricos, acuérdense de mí, que eso no es así y no va a ser así. Pero bueno, me imagino que esos motores también van a ser mucho más modernos, pero bueno, el tema es que ellos hacían rallies se hacían piques, se hacían todo lo mismo que hace uno, pero a una escala menor. Cuando yo empecé a ir a la sabana, tuvo que haber sido en el 68,
68, 69, 70, por ahí. Era un vacilón, bueno, primero estaba el Estadio Nacional, no el estadio que nos donaron los chinos, sino que estaba el famoso Estadio Nacional. En un costado, vamos a ver, para que nos ubiquemos, costado este está Canal 7, en el oeste está Canal 7, en el costado este estaría La Sabana, en el costado noreste estaba Riteve. Había una bodega ahí que era Riteve, que era la inspección de carros. Después estaba, entonces, usted pasaba, le daba la vuelta como una manzana grande. Entonces ellos cerraban y hacían una manzana grande que agarraba todo el Estadio Nacional. Había una calle que pasaba por detrás, salía, digamos, a la calle donde está el Chicote, más o menos, donde está bueno, el Chicote ya no existe, creo. No, que ya no existe, bueno, sale, digamos, esa calle entroncaba con donde ahora hay un edificio ahí de oficinas. Y le daba la vuelta, hacía la vuelta esa donde cuando yo estaba carajillo se llenaba de agua, entraba una mamá y terminaba metido en una acera con tu carro porque se hacía un lago ahí. Entonces eran las carreras, y yo me acuerdo de las carreras porque estaban, vamos a ver, voy a acordar de nombres, estaba Jorge Arturo Valverde, que corría en un BMW 2002, que era un avión con panzotas y todo. Ahí vamos en un video que les haga en el otro canal, les paso fotos, pero más o menos porque ustedes tienen una idea. Vamos a ver, un BMW 2002. La Toyota corría don Javier Papá. Corría no ni con Javier, ni menos con Amadeo, que es menor. Javier era ayudante de mecánica porque toda la vida le encantaba esa vara, pero el Tata no los dejaba correr porque, según que me contó Javier, correr y matarse eran sinónimos. Recuérdese que en ese tiempo no había normas de seguridad. Entonces, no lo dejaban correr para que no se le muriera el chiquito y terminó corriendo y haciéndolo como igual, pero bueno. Yo hice lo mismo, mi tata no me dejaba correr porque no se mataba y ¿qué no hice? Pero bueno, entonces Toyota corría con ese. Había un Datsun 1000 que lo corría Kikos Fonseca, que era un Datsun, no el Datsun Pickup, era un Datsun Pickup 1000, no era un 1200, era un Datsun 1000. Roy Valverde corría con un Sunbeam. Jacinto Sirinash corría con la olla, un Volvo, la olla. Lindo ese carro, le decía la olla, parecía una olla, pero bueno, corría con ese carro. Me acuerdo que ese mae una vez se volcó y quedó dando vueltas de techo, dio como 5 vueltas de techo, como un trompo, pero de techo, ahí se quedó. No, man, y se lo desvolcaron, lo arrancaron y un marascal ahí por las 6 y siguió corriendo el mae. Corrían, era un vacilón, eso era un vacilón. Vamos a ver qué más me acuerdo. Corrían unos minis, yo no sé si el señor Calderón, el papá de Roberto Calderón, el de Hertz, no sé si ese corría en un mini, porque corrían los minis. Me acuerdo que una vez alguien inventó los mismos inventos de ahora, ¿verdad? Alguien inventó montarle un V8 a un Corolla primera generación. Le montaron un V8, aceleró, se levantó, de donde cayó se quebró la suspensión, un chispero, el carajo, hasta llegó el Corolla. Después Toyota trajo el Levin, que era un Corolla con la manivela a la derecha, famoso, blanco con amarillo, que lo tiene Purdy, creo que ahí. O sea, y era darle vuelta y vuelta y vuelta. Las normas de seguridad cero. Corrían con zapatos de plataforma. Para los que no saben qué son los zapatos de plataforma, es que en los 70 la moda, usted se ponía unos zapatos, se traían tacón. Pero entonces usted dice, bueno, como los zapatos de las mujeres de ahora, que tiene el tacón atrás. No, ese tenía el tacón atrás grande, y en la parte donde usted pone los dedos del pie, digamos, en la planta del pie, trae otra plataforma. Entonces, esos más corrían con pantalones de Diolén, con Diolén. Imagínense que el Diolén ve un incendio y hace ¡puf! Como en las fábulas y se desaparece. Corrían con pantalones de Diolén, corrían con zapatos de plataforma. ¿Usted sabe lo que es hacer cambios racing con zapatos de plataforma? Bueno, genios esos más. Corría también un señor Tansi, ahora que me acuerdo, también corría un señor Tansi, creo que él corría para la Toyota. Bueno, esos más corrían con una camisetilla, con zapatos de plataforma, con los pantalones de Diolén de campana.
O sea, de campana, mae. Ustedes se imaginan lo que debe ser, mae, con un calor, porque hay ningún carro de esos. Ah, bueno, y lo rajadísimo, así, lo pichudísimo, era ponerle una cruz a los focos, una X. ¿Con tape? Sí, con tape eléctrico. Eso era hiper racing. ¿Por qué le pones el tape a los focos? ¿O por qué le ponen tape a los vidrios? Para que si el vidrio se quiebra, el tape lo sostenga. Esa era pura hablada, ¿verdad? Porque de todos modos el foco queda por allá. Entonces, pero bueno, entonces usted los veía, los números los hacían con tape, eran otros tiempos, o sea, era a mí me encantaba, yo me acuerdo que estaba uno en la acera, que se den una idea, en un caño, y en el caño por donde pasaban los carros, todos ahí. Entonces, si un mae de esos se le iba a la cada dirección, una rótula, alguna vara, bueno, hacía una matancinga por lo menos de 200 personas, y éramos 200 los que estaban viendo. O sea, todos en la misma esquina y todos en la esquina más peligrosa. Bueno, siempre se hace como una piedrilla, digamos, en las curvas, porque los carros donde dan la vuelta van gastando la calle. Entonces, claro, los maes corrían y a veces pasaban y se dejaban ir todas las piedrillas, se las tiraban a uno los maes. Con llantas radiales, ¿qué es eso? ¿Qué es una llanta radial? Esa vara ni existía, todo el mundo corría con las llantas convencionales. Me acuerdo una vez, eso me acuerdo del cuento de Jorge Arturo Valverde, con el BMW que se le zafó una llanta, pero fue la interna, entonces siguió dando vueltas, porque la vuelta era para el mismo lado, entonces de ese lado traía diferencial bloqueado. Era un chuzo de carro, era un carro de carreras en Costa Rica. Era un BMW 2002. Entonces, digamos, toda esa parte era chivísima. Entonces, me acuerdo que cuando yo estaba, digamos, yo soñaba ¿cómo es que se llama? Con correr carros, con picar, con toda esa vara yo soñaba, pero ninguna de las cosas tenía presupuesto, ni yo, ni mi tata, ni nadie. El otro día me dijeron que me tocaba mucho la nariz, en un día, cada quien con sus mañas. Sí, y pues se me pela y sí me toco la nariz, que seguro me pica cuando estoy hablando mucho, lo que sea, pero bueno, no importa. Saludos al que le molesta que me pica la nariz. Entonces, era muy bonito, o sea, eran cosas que normalmente era todo un evento, ¿me explico? Uh-huh. El problema de las competencias de carros, y siempre se ha dado, es que los carros, cuando yo estaba pequeño, el que tenía carro era clase media. No es que nosotros no éramos clase media alta, sino que nosotros éramos clase media o media baja. Por ahí andamos. Tal vez empezamos como media baja y papá nos subió de categoría, de clase, ¿verdad? Pero, o sea, tener un Mercedes-Benz en los 70s, el ma era hiper millonario. O sea, hiper millonario. Ok, de ahora hasta yo puedo tener Mercedes. Pero digamos, en aquel tiempo no, el Range y todos esos carros no. En 2002 era un carro de algo exótico. Y de hecho el 2002 tuvo un chasis que le sacaron mucho provecho, ¿verdad? En competencias. También el 3.0 CSI, que hablando con don Carlos Rodríguez, que ese señor, el otro día lo entrevisté para un programa y me contó muchas cosas de eso. Él compró un CSI en un negocio para allá y negocio para acá, un excelente negociante, don Carlos, y ese señor lo vendió, se le fundió el motor y etcétera, lo vendió y ese carro creo que vale 2 o 3 millones de dólares, está en un museo, es el carro con el que ese señor corrió. Entonces digamos que aquí no sé si serán los hombres, ahora las mujeres yo creo que son más calenturas que uno, pero en aquel tiempo los hombres era el carro, digamos, mi tío tenía un Toyota Corona y entonces lo picaba y entonces medio hacía y ese era el chillonazo de llantas que hacía, pero yo feliz, montaba esa vara chillando llantas y mi tío chocaba, que chocar era de hombres, o sea, era todo un tema, ¿verdad? Mi tío era bastante agresivo para manejar. Tuvo Jeep Toyota, creo, un Willys. No me acuerdo si era un Jeep Toyota o un Willys. Uno de esos dos tuvo. Entonces, él era el que me llevaba. De ahí pasa, digamos, de paso en el colegio, todo el mundo tenía un compañero que andaba. Yo tenía varios compañeros de colegio que andaban por todos lados sin licencia. Yo nunca, mi papá me prestó el carro sin licencia. Entonces, digamos, habían compañeros y había uno especial que le gustaba picar y la hermana tenía
el primer Starlet, que era ver un Toyotita 1000 con cajoncito, como una station en Toyotita 1000. Para mí ese es el primer Starlet. Y salíamos, imagínense, un 1000. Cuarta milla, digamos, un carro rajado aquí, el récord aquí creo que anda con el Audi, creo que es un Audi morado. Dicen que anda como por 9 segundos, 8 segundos, por ahí anda ese man. Con ese 1000 más o menos que el cuarto milla en 25 segundos, por lo menos, ¿vale? Por lo menos 25. Entonces eran otros tiempos, los piques eran cámara lenta. Entonces les puedo contar. Yo comencé, digamos, a meterme mucho en la área de los piques y ir a ver piques y todos los fines de semana, eso era lo que era, cuando tuve la posibilidad de ir a la bomba de San Pedro. La bomba de San Pedro es a la par de Jacomín y ahí es donde se reunían. Digamos, en mi tiempo, yo no sé si antes en otros lados se reunían, pero digamos allá. Entonces el punto de reunión era la bomba de San Pedro. Viernes, sábado. Eso era la pegada, ir a la bomba de San Pedro. Entonces, ahí llegaba, oye, yo llegaba porque algún amigo me llevaba, al principio, cuando entré a la U yo no tenía licencia, pero entonces tenía amigos que tenían, entonces nos íbamos, este carajo, el Milito y yo, nos íbamos a ver piques. Entonces, los piques, famosos piques, entonces estaba Don Kobe Eisenman con un 160J Coupé 3S, que era chivísima. Primero abajo, chivo, ese carro era chivísimo. Ahora yo tengo uno, y el azulito. Ese le tengo un motor más grande y no jalan nada. O sea, nada, man, no, es asustante. No jalan nada. O sea, usted me agarra. Bueno, el carro suyo es 4x4, yo calculo que me fumiga horrible, man. Con el J, pero fumigado. Y ese carro era un avión. Los Quirós creo que tenían unos hélicas. Yo no me acuerdo mucho de los Quirós, sí me acuerdo porque, les voy a contar, en mis tiempos era Datsun contra Toyota y mi papá se había comprado un Datsun 120Y, entonces era Datsun contra Toyota. Entonces, si usted llegaba con un Datsun, o sea, y alguien le armaba un pedo, todos los más de Datsun te agolpaban. Entonces echaban los piques. Entonces, ¿cómo era la cosa? Vamos a ver. Los más rápidos en Datsun eran el 120A, el 120A tracción delantera, era más rápido que el 120Y tracción de trasera, porque el 120A tenía menos peso que jalar. Entonces era más rápido el 120A que el 120Y. El 120Y y la Corolla se daban de tú a tú, la Corollita, la 70 y bueno, en ese tiempo carro de papá era un 79, bueno, ponerle una Corollita 79. Pero había más que tenían harina, entonces yo me acuerdo que había un mae, creo que de apellido Pacheco, que tenía un 120Y Tiburón, ese Tiburón, que fue como la panel que yo tenía. Ese carro era un 76. El mae lo armó, le abrieron, porque el negocio era abrir a 1270. El Datsun traía un motor A12, 1200. El A10 es 1000. El A14 es el rajado y el A15 no es tan chiva como el A14 por el giro. Entonces el negocio estaba en agarrar un 1200, un 1171 creo que era, y lo abrían, le metíamos, pues yo lo hice también, le metíamos pistones de A14. Como eran motores viejos, usted los podía mandar a rectificar, abrían el hueco más grande y le metían un pistón más grande. Y eso daba 1270. Entonces, en mi época ya habían árboles de leva a 3/4. 3/4, nosotros le decíamos 3/4, pero eso se mide en grados. Entonces, los 360 grados son 90, 180, 270 y 360, ¿sí, verdad? Entonces, el 3/4 es un 270 grados. Entonces, yo en aquel tiempo, usted nada más, es que soy un chantapalo, porque usted montaba un árbol de levas de esos y el carro era mínimo, hacía no daba mínimo, entonces los tomos sabían que el que no daba mínimo andaba alterado. Después se le bajaba el cabezote, o sea, bajar el cabezote o cepillar el cabezote es agarrar, sacarle la culata, digamos, la parte de arriba, llevarlo a rectificar, bajarlo. Entonces al bajarla, para desgastarla, le aumentaba la relación de compresión. Después se alivianaba el volante, se le ponían hertz, así los conocí yo, se llaman headers de cabeza, pero para mí eran hertz como en rentacar. Al principio nosotros decíamos así.
Y todo eso con mufa 2 pulgadas, con silenciador directo que era de un roncador directo, frenos, olvídese, ¿verdad? Porque eran de tambor, nadie arreglaba frenos, todo el mundo ponía el carro a caminar, pero nadie arreglaba frenos. Todos los piques eran así. Me acuerdo de este muchacho que les decía que tenía esa 120Y, que ese mae cambió la 120Y de él, que era una coupé bien bonita, por un Datsun 1200 pickup, porque eso sí, cambiando, haciendo un swap del motor que él tenía en el pickup, porque el pickup era mucho más liviano. Entonces, los piques entre un Toyota 1000 y un Datsun 1200, de las palabras lo dicen, el milito le costaba más llegarle al 1200, pero habían maes que le metían motores, ya digamos, había 1000, había 1200, déjame acordarme, vamos a ver, 1200, creo que hay 1300, creo que hay. Entonces hacían unos barangunques de motores y carajadas y los alteraban también. Entonces nosotros íbamos a la bomba de San Pedro. La bomba de San Pedro podía albergar 200 vinas, tal vez más, como nosotros. Y me acuerdo que los pobres vecinos, o sea, pobres vecinos, enfrente de la bomba eran un montón de casas de habitación, los yoses. Usted sabe que es todos los viernes ese escándalo de y frenados y trompos y cuanta. Usted se imagina lo que se ha vivido ahí a estas alturas del partido, no con 62 abriles, que un maestro ahí, y seguro terminó no tan chiva que les vuela bala. Pero me acuerdo una vez que salió el tata de una compañera mía de colegio, donde este maestro y Dagui y yo lo vimos, casi nos morimos porque nos reconocía el maestro y nos iba a esconderse. Eran pobres vecinos legalmente. Entonces el pique era de la línea del tren, donde comienza, o sea, vamos a ver, de oeste a este, pasando enfrente a la bomba, porque hey, todas las vinas estábamos ahí y sabía quién iba ganando, ¿verdad? Entonces iban a la línea del tren, donde empezaba el bulevar, y ahí salían picados. Entonces el negocio era pasar montando al otro enfrente de la bomba. Ese era el pique. Y daban la vuelta en la rotonda de San Pedro y ya se venían. Esos eran los piques. Entonces, pero eran unos llenazos. Cosas así, digamos, pero eran todos los viernes y todos los sábados. Entonces, yo tenía Datsun, había un muchacho, un amigo mío del barrio, Freddy Jarquín, ese mae tuvo acceso a carros muy chivas de aquel tiempo. Y manejaba, o sea, porque ¿de qué me sirve a ti tener un carro chido si soy una perra manejando, verdad? Entonces, ese man maneja todavía. Yo creo que ya el man no ni corre ni nada de esas varas, pero yo me acuerdo que ese man tenía un Datsun 620, o sea, un Datsun 1500 King Cab anaranjado. Esa vara era como el de Leitón también, otro amigo mío, José Leitón, que tenía uno, pero versión americana, con asientos de avioneta, mae. No te burles, mae. Es que antes, ¿qué asientos le ibas a poner? Asientos de avioneta tenía el carro ese mae, un chuzo de carro. Ese mae tenía uno, pero era el motor que yo ando en el Datsun mío, el L20, ese pickup lo traía de, ¿cómo es que se llaman? De fábrica. Entonces, pero bueno, digamos que Leighton fue un par de añitos después. Este mae tenía ese 1500 y me acuerdo que ese mae, bueno, era viernes y sábado ir a ver piques. Y cuando había Guásima, Guásima. Eso era. Y esas asoleadas, ¿verdad? Entonces, el color de vago no lo tenía no por ir a la playa, era por ir a la Guásima. Entonces, ahí se veían en la Guásima, digamos, cuando abrieron la Guásima, la calle era angosta, muy angosta. Entonces, de correr en una calle angosta, ahí como te echas para rayar y todo eso. Y era tierra por todo lado. Era como decir que vos pongas en ¿cómo se llama? Un potrero y haces una pista. Entonces, era una pista muy rudimentaria. Yo nunca supe que fuera tan rudimentaria porque realmente no me di cuenta, pero hablando con don Carlos Rodríguez me decía que la pista no cumplía un montón de carajadas. Pero no una, un montón de carajadas no las cumplía. Y entonces uno se pone a ver, de verdad que uno, ahora todo es seguridad, ahora todo es esto, ahora todo es, me siento incómodo, como decía el meme, tengo miedo, es que tengo miedo cuando se lo estaban cargando, y no se quería que se lo cargaran. Entonces, en aquel tiempo el miedo, o sea, si tiene miedo, compre perro,
ponerse un cinturón de seguridad era ridículo, o sea, lo volvían a ver como un bicho raro. Y entonces, eso era, entonces, yo pasé toda esa época del Porsche, había un Porsche vamos a ver si me recuerdo, estaba un Porsche panameño de creo que era de apellido Pardo. Kiko Fonseca corría en un 280Z. Roy creo que corría en Starlets. Ese señor maneja un montón. El hijo salió rayado. Milo salió de papá. Porque don Roy Valverde maneja lo que le da la gana. O sea, lo que le da la gana. O sea, yo puedo jugar de vivo y me meto en la guasima que yo y te digo que hago, no sé, estoy bateando, digamos que hago 1:10. Ese mae con el mismo carro mío, sin conocerlo, me puede bajar 12 segundos. Ese señor maneja lo que le da la gana, igual que Milo. Entonces, entonces, claro, veías un Porsche. Es más, les voy a contar. Los piques comenzaron en San Pedro, entonces voy a quedarme en los piques. Entonces, comienzan los piques en San Pedro. Entonces, el alboroto era tal, o sea, ya era a nivel de verdad, de que se lo cargaran a uno. Entonces comenzaba a aparecer el ministro de seguridad con perreras. Con perreras. Que eran las perreras esas, eran unas GMC perreras, una van. Que me acuerdo que una vez que nos cargaron una de esas. Ay, nos llevaban a la primera comisaría, no sé, una de esas, la que está en Cuesta de Núñez, no en Cuesta de Mora, la de Núñez. Todos los más adentro. Derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Entonces se quería volcar. Entonces el tombo se bajaba chidísimo, abría las puertas y nos garroteaba todo. El que estaba de último salía garroteado, los de adentro no les pasaba nada. Entonces, eran muchos tiempos, por eso entonces uno a la comisaría ya le pedían el nombre, el apellido, si era menor de edad que llamar a sus papás y ahí nomás lo soltaban. Pero bueno, entonces volviendo al tema, este señor llegaba con esas perreras y cercaban el área, ¿verdad? Y uno de puntilla salía caminando, había que dejar el carro por allá. No, bueno, no robaban tanto, sí robaban. Se robaban eran los radios. Entonces, uno dejaba el carro fuera del área de cobertura de las perreras, ¿verdad? Y salíamos caminando en puntilla. Llegaba el roco ese, el ministro, o sea, estás viendo al ministro pegando gritos como un loco, el mae, pero como un loco, y comenzaba, maes, yo sé que aquí está mi hijo, a ver, ¿dónde estás, fulano? No voy a decir el nombre, porque ¿para qué, verdad? Y el mae estaba, porque yo lo vi escondido tras de un grupo de cabrones, ¿verdad? Que estábamos ahí, y me ha escondido tras. Pues te vas a cargar, hijo de tal, porque me vale mierda, el mae cagando a todo el mundo. Y entonces yo le decía a Dagui, mae, aquí la verdad jalando, y salimos de puntillas, mae, y nos íbamos por allá, pasamos a la par de una perrera, y entonces ya nos poníamos a ver del área de cobertura las perreras de afuera hacia adentro. Mae, no es cuento, se cargaban a todo el mundo, y se cargaron al hijo del ministro, y el hijo del ministro llegaba todos los fines de semana religiosamente, y el roco llegaba chivísima, y lo mae le gritaba hasta lo que se iba a morir. Eran muchos tiempos, no te digo, eran muchos tiempos, eran tiempos de que vos te metías a McDonald's o a Pizza Hut y te encontrabas al presidente de la República haciendo fila para comprarse una pizza. Eso era mi tiempo. Entonces, pero eso yo lo tengo grabado. Ese mae tenía un carácter. Tenía razón. Vos te imaginás lo que no existía 911. Llamabas a la patrulla. A la paca, le decíamos nosotros. Bueno, la paca, como le decíamos nosotros de Carajillo, si vos jugabas fútbol en la calle, te decomisaban la bola. Entonces, cuando vos estábamos en el barrio, yo vivía en el barrio Sauces, cuando estábamos jugando fútbol, ahí, jugar fútbol no, perseguir la bola y patearla. Ahí viene la paca, junte la bola y corra. Entonces los tomos lo perseguían a uno, para quitarle la bola. Ay, no. Y se la dejaban. Y vaya, dígale a su mamá que le quitaron la bola un tombo, lo garroteaba. Entonces, se fue la bola a la sequía y se perdió la bola, ¿verdad? Pero así era antes. Pero eso yo lo tengo grabadísimo, era un vacilón. Entonces, como nos comenzaron a joder, entonces comenzamos a cambiar de lugares para picar. Y creo que de ahí nos pasamos a la recta al Tejar no, perdón. El principio, al inicio, pegando el Curridabat de la Florencio del Castillo, la que va para Tres Ríos. Ahí se picaba. Me acuerdo una vez que andaba yo con el carro de su abuelo, que si me hubiera agarrado un pique, todavía estaría castigado. Todavía. Entonces, me acuerdo
cae la ley y yo tenía el carro quejado, pues me lo quitaran. Entonces me decidí a pasármela, según yo, ¿verdad? Con un 120Y pasándome la cuestilla había como un montículo de tierra con zacate, ma, y el caño. Ma, y me echo y no me quedé pegado. Entonces los más no sabían si correr o ayudarme. Pero llegaron, me empujaron el carro y ya salí, me metí en una urbanización silla y parqué el carro, ma, y me escondí. Una vez me escondí en el baúl, en el Chicote, cuando cayó la ley, para que me cargaran. Me metí entre el baúl porque se podía abrir de adentro. Entonces me metí en el baúl y como era una discoteca, entonces no podían decir que yo estaba picando, o sea, no necesariamente decir que yo estaba picando. Entonces me metí en el baúl. Cuando salí, todos iban en la perrera para arriba. Pero bueno, entonces íbamos a ese lugar a picar. Después, por supuesto, la ley caía ahí. Después de ahí nos fuimos y nos reuníamos vamos a ver, el Peaje de Santana. El Peaje de Santana. Mae, pagábamos el peaje para picar. En serio, no estoy bromeando. Mae, sí, porque usted picaba después del viaje y lo vas a ir para abajo. Entonces vos llegabas, pagabas el viaje, no sé si eran 50, no, a ver, no pueden ser 50 pesos, eran como 2 colones, no me acuerdo, pero era cualquier vara. Entonces estaba la muchacha ya atendiendo, entonces ya nos veía con cara, madre, venga a picar. Pagabas el viaje, nos orillábamos ahí, al otro lado, y eran los piques. Y caía la ley, entonces había que correr. Después nos fuimos al Iberoamericano. El Iberoamericano es donde está Forum, Santana, ahí, en esa recta. Ahí nos volaban bala con metralleta. En aquel tiempo volaban bala. Me acuerdo una vez, no voy a decir nombres, para qué, ¿verdad? Pero me acuerdo una vez que llegó un mae y traía un hueco de bala en la puerta del Starlet, digamos en la parte de abajo. Pasó la bala por debajo del asiento del mae y se alojó, para que suene así como de tono, en el freno mano. Entonces el mae le pegó una calcomanía laxa, no sé, canta la gente con el balazo. No te lo tengo grabado. Entonces andábamos picando por todo lado. También cuando yo antes de irnos a parquear, se me olvidaba, antes de irnos a parquear a la bomba de San Pedro, uno picaba Avenida Segunda, Avenida Primera. A veces, entonces usted agarraba la Avenida Segunda, de semáforo a semáforo picabas, porque se ponían en verde, pero vos llegabas más rápido al semáforo de lo que se ponía en verde, ¿verdad? Porque están diseñados creo que para 40 kilómetros por hora. Bueno, la verdad es que para la aceleración que los carros tenían, yo creo que de pronto. Habían otros que lo que hacían era que cuando se ponían amarillos salían, para que los estuvieran en verde, entonces puedes picar, digamos, 200 o 300 metros. Entonces usted agarraba la Avenida Segunda completa, subía hasta el museo, ahí en el Sion, bueno, ya no se llama el Sion, que los diputados viejos estaban ahí en la asamblea, dabas la vuelta y bajabas por Cueste Núñez, picabas toda la Avenida Primera, doblabas al final, la Avenida Central, perdón, doblás en la bomba y en el San Juan de Dios y agarrabas la... Esa era toda la noche, dándole vueltas a eso, picando carro contra carro. Eso se hacía mucho también. Cuando usted normal, bueno, que eso es, las imprudencias, puedo mencionar 1000, ¿verdad? Pero en esos tiempos usted se brincaba un semáforo. Yo nunca pude brincarme los semáforos, nunca pude. Pero hay gente que se los brincaba y no chocaban porque no había carros, eran muy pocos carros. Entonces, bueno, volviendo al tema, nos pasamos a Tapia, Paseo Colón. Tapia, Paseo Colón estaba donde Purdy, Paseo Colón son 100 metros, 120 metros al este de la esquina de Purdy y Paseo Colón. Ahí estaba Soda Tapia. Entonces nos llegamos ahí y de ahí nos íbamos a picar el peaje. Eso lo hacíamos. En el peaje yo llegué a ver, no sé, 250 carros en el viaje. Una noche picando. No cabían, man. Y por supuesto, la gente en media calle. Me acuerdo que una vez, voy a tratar de no decir nombres, se me sale un nombre, me va a disculpar, pero bueno. Me acuerdo que una vez, digo, yo le tenía pánico que si me quitaban el carro, me agarraba la ley picando, todavía estaría castigado. Entonces, yo dejaba el carro en una licorera que estaba de la Universal de la Sabana, como 75 metros al oeste. No dejaba el carro ahí. Bueno, porque se picaba en el bulevar de la Sabana. Entonces nos íbamos ahí. Pues ahí se picaba, pero caía la ley. Me acuerdo que una vez más, que estábamos ahí, vamos al viaje.
Y usted conoce, vos conocés a Ana Mari, a todos los maes de esa anécdota, a todos los conoces. Entonces nos vamos ¿cómo es que se llama? Para el viaje. Entonces, y el que llamaba el viaje eran los que cobraban el viaje, que pillaban a la ley. Bueno, ellos mismos llamaban. Entonces, nosotros nos fuimos a picar. Entonces era fulanito con un Opel Kadett y menganito con Datsun 1200 abierto 1270 con palo, con carburas, con todo. Mae, una loquera, ¿verdad? Pues resulta que los dos ganaban. El Opel Kadett, te garantizo que estaba hasta el alma también. Entonces, los dos ganaban. Mae, yo te saqué medio carro. No, yo te lo saqué a vos en ese plan. Entonces, otro de los individuos, el de los pollitos, el que tiene una finca que engorda pollos, que era que ustedes querían ver en la finca. Ese mae tenía un Honda Civic, el primer Honda Civic, yo le digo a Abejoncito, se parquea, digamos, en la canalización del viaje. Entonces, como el pleito era quién ganaba, y que yo gané, y que lo... Entonces el mae decidió irse caminando al cuarto de milla y él era el juez. Nilcito daba la salida, ¿verdad? Entonces usted levanta las manos, hace el ademán de levantar las manos, y en la tercera, cuando las bajas salen, y estamos en esa vara, entonces ya picaba. Entonces llega otro amigo que usted conoce, el que nos puso las cámaras, y me dice, vaya, van a salir, y de los tengo, no pasa nada. Entonces resulta que el maestro se pone a dar la pared. Y en eso yo me quedo viendo que venía en la pista, venía como decir de Multiplaza, que no existía Multiplaza, para arriba, unas luces de policía. Y me quedo viendo yo, y comienzo como los tonticos, ¿verdad? Tomo. Y los más en el alboroto, tomo. Ya cuando reaccioné, el tomo ya venía. Y digo yo, ¿y qué hago? Y metieron el pickup 1200 en el cajón y no tenía compuerta. Entonces, como no tenía compuerta, yo pensé, como volaban bala, yo pensé, si vuelan, ve que imbécil, si vuelan bala, la bala va a atravesar en un segundo, ¿verdad? La bala va a atravesar la compuerta. Por supuesto que le va a atravesar. O sea, que no tenía compuerta, entonces la bala me pega. Si tuviera compuerta, según yo, como en las películas, una bala de un, no sé qué diablo, era un M, no sé qué, un M16, quién sabe qué andar todo ahí. Esa bala atraviesa la compuerta, me atraviesa a mí y al que va manejando y jode el motor, ¿verdad? Porque la bala pasa todo el carro. Entonces no dio miedo, me tiré, ya cuando el más estaba desarrollando la primera. En vez de chillar, ya ese carrillo caminaba. Eso, yo creo que ese man con ese carro ganó un rally de Jacob. Y me tiro, y en lo que me tiro y pego carrera con el que nos pone las cámaras. ¡Alto, policía! Y suena, prac, donde montan el arma. Entonces paré, y el otro me paró. Nos catearon, se llama cateo, ¿no? Sí, catearon. No catear de que lo catean a uno, no. Nos catearon y nos acusaron de robar carros. Yo me quedé frío cuando el tomo llegó y me dijo, es que ustedes están robando carros. Y ahí está la muestra. El Hondita del mae que estaba en el cuarto de milla está ahí parqueado. Entonces nosotros estamos parando carros para robar. Vea que tomo más vivo. Entonces, esa era la prueba. El carro que estaba ahí. Bueno, te meten la ametralladora entre las piernas y te abren las piernas con el cañón de la ametralladora, ¿verdad? Claro, a estas alturas del partido digo, que el tomo más bruto, o sea, si metes el rifle ahí, yo le bajo el rifle y ya no me puedo disparar. O sea, quitarle el rifle es un queque, pero bueno, uno no tenía esa mentalidad como lo tiene ahora de ver tanta película. Me dejó un morete en una rodilla, un morete en el, ¿cómo se llama? En la espinilla, y a los dos contra la patrulla, ¿verdad? Cuando nos estaban acusando, se vuelve un tombo y le dice a mi sargento, allá viene un elemento. Claro, era el mae que estaba viendo el cuarto milla, que venía corriendo los 400 metros a pie. Entonces, él lo que llega no podía hablar, venía ahogado. Y el del Opel Kadett, se devolvió. Más está loco ese man. Se devolvió. Y se orilló por allá. Y se bajó. Entonces,
En lo que llega el mae del Honda, que se está ahogando y no podía hablar, se vuelve uno, porque eran 3 tomos, se vuelve un tomo y le dice, y mi sargento, allá viene un elemento, vaya y párelo. Entonces se va a toparse ese mae que venía caminando. Y ese mae hasta la fecha tiene una facilidad mental increíble. Entonces donde lo para el tomo, porque ya después nosotros conversamos, donde lo para, bueno, al otro mae, a mí nos tenían feos. Llegó el otro abogado y entonces venía este mae y le dice, no, un momentico, le dice, no, es que yo veo que ustedes tienen detenido a fulanito y fulanito es el sobrino del presidente de la república. Mae, y era cierto, era el sobrino de la primera dama. Yo no sabía, ahí me di cuenta, yo no sabía. Y después me di cuenta que no era sobrino directo, sino que era sobrino segundo, pero había conexión sanguínea ahí. Claro, el tomo se le salieron los ojos, ¿verdad? Entonces se lo trae y le dice, mi sargento, es que él dice que este señor es sobrino del presidente. Y se vuelve el sargento y le dice, don fulano, porque tenía la cédula en la mano, ¿usted es cierto? Sí, le dice el mae, pero yo ando de civil. Mira que hablada, mae. Más, o sea, yo decía que mae, yo estoy aquí en el paraíso, hago estos maes. Para no cansarte con el cuento, por supuesto que nos soltaron en el acto, hizo facto, ¿no? Nunca había visto que lo soltaran uno tan fácil. Y después ya nos fuimos a vacilar. Esa fue una de las tantas de las policías carajadas. Pero entonces lo que nosotros hacíamos con los piques. Y era picar, o sea, usted se iba para Punta Arenas y se picaba camino, y usted se iba para no sé dónde y era picar, y entonces si te ibas para Tamarindo, agarrabas, estoy saliendo a las 8, a las 7 de la noche, trabajaba, se iba uno a Tamarindo, 3 horas y media a Tamarindo. No había carro más, si usted no agarraba una vuelta no se mataba, porque difícilmente te topabas un carro. Una presa ni soñando. Las presas se hacían cuando mi papá nos llevaba a Punta Arenas, y nos veníamos de Punta Arenas en la tarde-noche y no estaba la carretera de San Ramón, sino que había que irse por dentro. Ahí sí se hacían presas. Imagínense, le estoy hablando hace 30, 50 años, más de 50 años. Entonces, y me acuerdo que papá era, ojalá que abran la calle, porque ya la calle estaba lista, pero no la abrían al público porque no sé qué cuestiones habían. Entonces llegaban unos maes, quitaban unas barras de plástico que ponían, ya se metía un carro, se metían todos, ya no se iban a parar y entonces te venías por esa calle. Pero sí, esos eran los famosos piques que hacía uno por todo lado, me iba picando. Dicen que eso no se quita. Yo ya no me pico igual, y además con tu mamá se me pone un poquito, yo le digo que cierro los ojos, antes los cerraba, pero ahora dice que ni cerrando, los que le da miedo. Entonces, esa vara siempre sirvió, siempre hubo los cuartos de milla en la Guásima. Yo me acuerdo que hacían cuartos de milla en la Guásima, hacían un montón de cosas tratando de parar la vara y nunca la pudieron parar. Me acuerdo el coronel Chavarría, creo que ya murió, andaba en un Datsun 1200 sedán 4 puertas, y ese mae a veces lo estaba esperando uno en la choza, porque como no lo había perdido el camino, lo esperaba en la choza. Eran unos tiempos, eran muy diferentes. Y volviendo al tema de Jarquín, que lo dejé medio ocupado, me acuerdo una vez que Freddy Jarquín tenía, después del pick-up, ese mazo de chuzos de agencia Datsun, porque papá trabajaba en agencia Datsun. Una vez apareció, mi papá tenía un 4 puertas 120Y, ese más apareció con una coupé 120Y. Y Mario Pérez era el que le hacía los motores a Mel Eisenman para correr en Aguasima. Y Mel Eisenman corrió con lo que para mí ha sido algo, digamos, fuera de serie. Usted no gana las 3 horas de Costa Rica contra Porsche, contra 280Z, contra carros muy chivas en un Datsun 1300. No gana. O sea, no, 1 más 1, ahí no da. Ese carro volaba tanto que los japoneses vinieron a verlo, igual que el Tida de ellos y el Almera. Ese carro vinieron de Japón a verlo, se lo armó Don Roy Valverde. El que armó ese Datsun que ganó las 3 horas de Costa Rica era Lausa. Era un carajo que ya murió. Ese Lausa quedaba enfrente Faro del Caribe, en San Francisco de Ríos. Y me acuerdo que una vez a Freddy le pidió el motor prestado a Mel, el motor de carreras. Como era un 120Y, era kitipón.
Entonces fue a la USA y él mismo lo montó. Y salimos a picar en esa nave. Y era qué cosa más impresionante, ¿no? Es que no lo alcanzaba uno nadie en ese carro. Y me di el gusto de, por lo menos de copiloto, sufriendo y sudando, ¿verdad? Y partiendo clavos con Fred. Lo que pasa es que Fred maneja mucho. Más picando en ese carro con ese motor que habían hecho. Unos motores, pero eran chivísimos. Pero bueno, entonces, volviendo al tema, digamos, esa era toda la parte de los piques. Después comenzaron los rallies. Bueno, entra la época de los Starlets. El Starlet era una nave. El KP-60, que era de foco redondo, y creo que el KP-61, el de foquillo cuadrado. Antes, para ir mejorando de año, lo que le cambiaron la parrilla y le ponían focos cuadrados. Eso estuvo de moda en los 80. Casi todas las marcas hicieron eso. Pero los Starlet venían con motor 1000, entonces le metían el motor 1200, y los alteraban, y ya así habían cabezotes más chivas, y le ponían palos, le ponían carburas. Las carburas son los famosos Weber esos, o Solex, o que son, no van parados, sino que son acostados. Le ponían esos, suenan delicioso, delicioso. Yo en mi 160J no le monté los carburadores porque ya estaban muy dañados, pero yo le montaría unas carburas de esas solo por el sonido que tienen un sonido específico. Suenan muy ricos, suenan como las hachis cuando les quitan el depurador. Es un sonido, es muy, muy chivo. Entonces salieron los Starlets y entonces comienza la vara en los rallies en Costa Rica. Comienza el boom de los rallies. Mi amigo del alma, Nils Gutiérrez, comenzó a correr en el 120Y de él. Corría con William Matamoros, que William fue el que me vendió mi 160J. William Matamoros tenía un taller que estaba ahí por el Liceo de Costa Rica. Entonces agarraban el carro, lo alteraban y corrían rallies y comenzaron a correr rallies. El problema del 120A es que las tijeretillas de atrás eran muy débiles y se torcían y toda la cuestión. Entonces yo me acuerdo, ahí donde yo comencé a manejar el Range Rover. Me acuerdo que el papá de Jorge Nils tenía un Range Rover como el clásico que tengo yo, 4 puertas, chivísima. Y me lo prestaban porque yo era el que le daba la asistencia mecánica al gordo. Yo le digo gordo de cariño. Él es el gordo y yo soy el flaco, los dos nos llamamos Nils. Entonces el gordo y el flaco. Entonces ya ahora estoy más gordo yo que él, pero bueno. El punto está en que a mí me tocaba. Entonces yo me daba gusto. Y les puedo contar una anécdota. Una vez bajando el aguacate, veo que el Range tiene medio tanque, se le comienza a encender la luz de reserva con medio tanque. Ahora me doy cuenta y gastaban, que era un gusto hasta la fecha. Tengo yo gasta como un mal matrimonio, pero bueno. Entonces comenzamos con la vara de los rallies. Entonces comenzaron a correr rallies. Entonces nosotros íbamos a ver rallies. Y los dichosos Starlets eran chivísimas y comenzaron a repartir. Y en eso aparecen los Eisenman y compran los famosos Nissan 240 RS Silvio. ¡Qué chuzo! No tengo. 240 RS, 240 caballos de fuerza. Y le pusieron una calcomanía atrás. Porque el pick era, acuérdense de lo que les dije al principio, el pick era Datsun contra Toyota. Era Purdy Moto, Toyota contra agencia Datsun. Langner y Sainz participaban en el pleito porque Langner y Sainz también tenía Datsun, pero había una competencia entre agencia Datsun y Langner y Sainz por el mismo carro. Bueno, digamos que no el mismo carro, pero la misma marca. Entonces, Langner y Sainz salió, pero bueno, eso es más adelante, ahorita les cuento. Entonces los Starlets comenzaron a atender a Raimundo, ¿verdad? Hasta que aparecieron los 240 RS. Esas naves eran los que competían en el rally mundial, esos chunches. No sé, tengo que preguntarle, tal vez le voy a preguntar a Irra, ¿de dónde los sacaron y cómo se los vendieron? Porque esos carros no se los venden a cualquiera. O sea, y no estoy diciendo que ellos sean cualquiera, pero digamos, son carros que son carros de carreras y si te pones a correr y pones a algún inútil a manejar un carro de esos y perdés, el carro queda como un fondillo, ¿verdad? Entonces, por eso es que te digo eso. Pero bueno, ellos compraron 4 de esos carros y comenzaron a correr y por supuesto comenzaron a repartirle a Raimundo y todo el mundo. Entonces le hicieron una calcomanía atrás, que era una tira como, ¿qué les puedo decir? Podía medir
25 centímetros por 3 pulgadas. Y decía, barredores de Toyota. Y salía una escoba y un poco estaba dando vuelta, ¿no? Y claro, para ella yo era datsuncista en ese momento, entonces me encantaba que no me oigan los tiros, porque los conozco y los quiero mucho, pero, mae, entonces estaba la famosa calcomanía, que si yo sé dónde hay uno, y yo sé que si pido que me dejen ver, lo voy a ver, y si tiene la calcomanía, tomo una foto, porque vean que no es para barredores de Toyota. Entonces esos más comenzaron a repartir, entonces era un vacilón, porque de un poco de polos, como yo, viendo las competencias, y no nos daba el maní. Bueno, a mí no me dio el maní, no me pasó, pero no me dio el maní tampoco. Claro, lo bonito es ver un Silvia de esos en una curva haciendo drifting cuando el drifting no existía. Y como eran con un diferencial bloqueado atrás, daban las vueltas drifteados. Pero son las dos llantas parejas. Ya en ese tiempo habían venido llantas de rally, habían importado llantas para rally, que son llantas especiales. Y claro, lo que la gente no contó es que el carro daba la vuelta y el par de llantas iban patinando y habían 2 ametralladoras de piedras detrás de cada llanta, donde daban las vueltas y eran los parabrisas que hacían puff, puff, de todos los carros que estaban parqueados en el vuelta. Entonces me acuerdo de esas varas, me acuerdo de los rallies en el aguacate, me acuerdo que una vez me voy con la novia del gordo a verlo pasar el aguacate. Entonces nos vamos, tu mamá, Sobe, creo que iba Carlos, el hermano también, y yo, y nos orillamos en el aguacate, nos metimos en la montaña y nos paramos en una montaña donde vos te paras en la montaña y ves toda la subida, las curvas de la subida del aguacate, chivísima se veía. Y en eso pegan un grito arriba y era una culebra que venía para abajo, ¿no? A mí me pegó en un pie, donde ella venía para abajo. No sé si la asustaron o qué diablos, pero venía mamada, la culebra me dio en el zapato. Entonces yo no sabía si ver hacia el rally o ver dónde ven culebras. Me pasó ese chile, pero era chivísima. Eran otros tiempos, Entonces me acuerdo que el gordo me llamaba y me decía, mae, y claro, celular cero, ¿verdad? Entonces, me llamaba a mi casa. Entonces, si yo no estaba, mi mamá, que te llamó Jorge Nils. Entonces ya lo llamaba a un teléfono que me dejaba, el más estaba en Jacobo, en las bellas playas de Jacobo, en Jacobo. Entonces ya agarraba y lo llamaba, Nils, vea, se nos fue la tijereta, se nos fue no sé qué, desarme su carro. Yo tenía un 100A, él tenía un 120A, pero eran las mismas tijeretas. Entonces ya llegaba yo a mi choza, sacaba las herramientas, levantaba el carro, le metía una caja de Coca-Cola de madera abajo y le arrancaba la tijereta y le arrancaba todas las varas. Me decía, porque yo no tenía otro carro y aparte de eso no iba a dejar a mitad tan pata. Entonces, vea, váyase en taxi para mi choza, ahí están las llaves del range de mi tío feliz, ¿verdad? Usted no se imagina lo que era andar en un range en ese tiempo. Entonces, ahí están váyase para mi choza. Dígale al empleado que le dé las llaves del range. Yo iba con el range, como perro rico, montado en el range, con todos los repuestos de mi carro. Bueno, pasa la bomba y firma. Yo ya hablé con el de la bomba, porque ellos firmaban la gasolina. Yo tenía que meterme la mano como 3 patines, que nunca encontraba la bolsa. Entonces, firma en la bomba. Entonces yo firmaba en la bomba. Ellos tenían cuenta, Pizza Hut tenía cuenta en la bomba de ahí de Escazú, de Zapropán. Imagínate que entonces yo iba, el hombre era importantísimo, full range, compite, montado en full range, a irme hasta Jacó, toda la noche breteando en el dichoso carro, y a la mañana siguiente salía el a competir. Yo pasaba no sé cuántos días sin carro, porque la tijereta, no la tenía. Eran unos vacilones. También me acuerdo, otra anécdota, digamos, con ese 120A. El gordo, los 120As, cuando usted abre y cierra la puerta, el cierre central, inexistente, eso ni siquiera existía. Aire acondicionado, ni soñando. Defrost para el parabrisas, ni soñando. Me acuerdo una vez, que esta es una anécdota buenísima. Íbamos su mamá,
Vamos a ver, su mamá, una amiga de su mamá con el novio y yo en el 100A mío. Y estaba aguacero cerrado. Entonces, y se me empañaba para ver. Entonces, Priscila, buscarte un trapo ahí, y saca la amiga de tu mamá, un cótex. Entonces, limpiando el parabrisas con un cótex, funcionó. Claro. Entonces, nosotros limpiando el parabrisas, pero en esos tiempos, eso daba vergüenza, o sea, eso era tabú. Pues que esta amiga de tu mamá era loca, como a mí esa vara me valía, pero con un cótex limpiando el vidrio. Entonces, eran otros tiempos. Entonces lo de los rallies fue lindísimo. Me acuerdo que ya casados, porque soltera su mamá nunca la dejaron correr algo conmigo. Corrimos un rally tenía un Datsun Pickup 4x4 versión americana, motor 2000, el que trae 2 candelas por cilindro, con halógenos y winch, no sé qué, y su mamá y yo corrimos un rally. Una vez que creo que conté que nos brincábamos los puentes en Parrita, porque en las rectas de Parrita era lastre, pero no habían puentes como hay ahora, sino que era un puente de un carril, como decir un Bailey chiquitico. Entonces usted se entraba al puente y como había una rampita y el puente era cortito, entonces nos brincábamos. Y me acuerdo que había una cuesta que era un barrial y todos los carros batallando para subir. Aquí llegó Superman en un Datsun 720 4x4. Y has de creer que me comenzó a fallar el carro antes de la cuesta y subí como a 10 por hora y me silbaba. Porque yo iba a subir tirando barro como los grandes, ¿verdad? Ay, yo decía, ¿cómo es posible que me pase a mí esta vara? Pero bueno. Esa fue la única vez que yo recuerdo que... yo corrí rallies con William Matamoros, que nunca se me va a olvidar William. Cuando Gordon Hills comenzó a correr para Langner y Sainz, comenzaron a se aneció en un Isuzu Pickup, creo que era un KB, y le montaron un motor 4.3 Vortec V6, 4x4, Pero los maes se la jugaron bonito porque el 4x4 de esa nave venía con 4, pero venía con aros 14, no eran 15. Entonces los maes le montaron llantas de rally y me acuerdo que el que manejaba ese era Mario Naranjo, otro genio. Ese mae maneja helicóptero, avioneta, carros de carrera, jeeps, usted le ponga, ese mae maneja todo. Marito, gracias a Dios, todavía está vivo y vive en Nicaragua. Tiene una finca, creo que de Maní, en Nicaragua. Lo quiero mucho, Mario. Y Mario corría con el gordo. Entonces William se quedó sin copiloto. Entonces me llama un día por teléfono y me dice, bueno, no me llamó. Nos veíamos en los piques ¿cómo se llama? En la Soda Tapia. Y me dice, Nils, ¿por qué no corres conmigo? Y le digo, yo no te plata ni para echar gasolina. No, yo pongo todo. Me dice, yo pongo todo, yo le doy hasta la jama a usted. Yo no tenía presupuesto ni para la jama. Entonces yo corrí rallies gracias a William Matamoros. O sea, corrimos, me acuerdo una vez que veníamos bajando del Empalme hacia la zona de Los Santos y venía ese mae, pero como un degenerado, mae. Y le grito yo, porque me encargo sin alfombra, sin un escándalo de carajo, mae, William, hey, mae, agarrando las vueltas, ¿no? Mae, ¿verdad que si nos matamos? Mae, nos tiran la cruz con flecha, me dice, mae, en serio. Me acuerdo una vez que corrimos ese mismo rally fue en el hotel que el terremoto del 91, 92 en Limón, Hotel Las Olas. El Hotel Las Olas, bueno, usted nació en esa época, ¿qué es La Habana? 93. ¿Y un añito antes? ¿Cuál es La Habana? ¿Cómo voy a saber que no? Un añito después. Ese Hotel Las Olas era patrocinador del rally. Entonces nosotros dormíamos en el Hotel Las Olas. Era un hotel que estaba metido en el mar. Imagínate, metido en el mar. Que ahora usted está a 200 metros del mar y aparece algún mar de la municipalidad y le dice que esa es la zona marítimo terrestre y no sé qué hablar y le botan la mitad de la choza. Y ese mar estaba metido en el mar. Pero bueno, lo botó el terremoto. Y ese rally pasamos de noche el río Bananito. De noche. Llegamos al río y me dice William, ¿y a dónde es? Y yo le digo, ¿cómo vas a ver? Digo, huevo. Me dice, ahora usted el GPS te dice dónde está la salida, pero en ese tiempo GPS, ni soñando. Y había un al otro lado del río con un foco de plástico, Rayovac, de aquellos de plástico, haciéndonos señales con el foco. Entonces al otro lado, y esos focos de antes que no alumbraban nada, o sea, usted lo encendía y la luz no agarraba recto, sino que chorreaba la luz, ¿verdad?
de la calidad del foco, con un foquillo haciendo, le digo, mae, William, es allá al otro lado. Me dice, a la mano de Dios, mae, nos echamos y se comienza a inundar el correcito. Mae, inundar. Y mae, cuando yo veo el agua, que mae, estaba llegando al asiento, mae. Y entonces agarré, mae, los maletines. Corrías con el maletín, con el calzoncillo y la camiseta y el pañillo, mae, dentro del carro, mae. Entonces yo con los dos maletines pegándolos al techo, ¿verdad? El mae con el fuego al otro lado, y todavía me acuerdo que pegamos en una piedra y se quedó en el carro, patinando. Pero William era como, mae, o sea, una lechuga es cualquier vara, fresco el mae. Pegó y se quedó patinando y comienza con la manivela a hacer para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá. Y pum, se quitó la piedra y salimos al otro lado y por supuesto abrimos las puertas y un montón de agua saliendo. ¿Ves si se me eran buenos? Por eso te digo, yo no, desgraciadamente, yo siempre he dicho que el mejor piloto del mundo de Fórmula 1 debe andar en un bus y cuidarnos un bus aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que no tuvo la oportunidad porque tenés que nacer en, digamos, en un lugar donde el papá y la mamá, porque si no la mamá comienza a joder y no te deja que el carajillo corra, ¿verdad? Para que te monten en un go-kart, o sea, tener la línea y tener la habilidad. Porque puedes tener la plata, pero no tener la habilidad. Y hay un montón de manes que corren en la guasima que no tienen la línea y tienen la habilidad. Y que lo lograron. A mí, sinceramente, yo nunca pude porque mis prioridades eran otras. De su mamá, yo nos casamos, pasamos 3 años metidos entre la choza sin poder salir porque había que pagar la choza. No se alcanzaba para más. Entonces, pero yo conozco más que sin un 5 han logrado muchas cosas corriendo carros. Pero oye, volviendo al tema de este carro, entonces yo corrí varios rallies con ese mae. No ganamos porque ya ese carro no era competitivo. Era un carro que era más que todo por la calentura de correr, pero no era un carro competitivo. Ahora vos tenés que correr, digamos, con carros muy competitivos y en los desafíos lo ves, digamos. Ahora son motores de $30,000 más los accesorios, son motores. Usted no corre, usted no gana, usted no se monta en un podio, me dijo Canales el otro día, si no tiene un carro de $100,000 o más. Entonces, qué complicado, ¿verdad? Porque antes con cualquier gajo llegabas a eso. Pero bueno, entonces volviendo al tema, fueron los rallies y lo de los rallies fue monstruoso. Me acuerdo que los Quiroz comenzaron a correr con la primera generación de RAV4, 2 puertas, que eran bien bonitos esos carros. Me acuerdo un montón de gente que corría en ese tiempo, que corría. Entonces los piques, no se acababan los piques. Después de los piques de Paseo Colón, de Soa Tapia, Paseo Colón, pasamos a Propan. Propan era una panadería, ese sí lo voy a decir, de Carlos Ruiz, que toda la vida le encantaron los piques. Carlos tenía, cuando yo empecé, un Toyota 1000, lo tengo grabado, un Toyota 1000 Café, con un motor arreglado hasta las tetas, ¿cómo se ve? Mentira, hasta las tetas del motor, con unas rayitas que le bajaban como del guardabarro hacia la puerta. En esa parte, el hueco del guardabarro hacia la puerta y bajaban una rayita. Qué milito más lindo tenía ese man. Cuando estaba en Propan, el man andaba repartiendo pan porque el man tenía una panadería. Y ahí nos reuníamos y ahí con Talí, que era el panadero, hicimos amistad. Y como Talí era panadero y entonces hacía pan en la madrugada, nosotros teníamos un lugar donde podíamos comprar Coca-Colas, nos podríamos hacer un sándwich y todo en ese lugar que era, digamos, 24/7 por necesidad, ¿verdad? Y Carlos Ruiz tenía un Datsun 1200 y Jarquín se lo pedía para picar. Me acuerdo una vez que le montó un motor en unos piques en la Guasima y le faltaba poco a Jarquín para poder ganarle al otro man. Y entonces, ¿saben lo que hizo? Le cortó las fajas. Cortó las fajas. La de abanico y alternador, entonces se las cortó. Entonces el man llevaba el carro prácticamente rodando, lo arrancaba sin nada y lo apagaba cuando terminaba para que no se le fundiera. Y aún así comenzó a fumar, pero Freddy le cambiaba el motor. Él tenía un motor, entonces Freddy le cambiaba el motor y después le volvía a poner el motor al carro de Carlos Ruiz. Y me acuerdo, nosotros entonces de ahí nos íbamos al peaje a picar. Entonces llamaba, nos vemos en Propan. De hecho, yo el día que me casé con tu mamá, pasamos, fue un viernes 13, oiga,
Viernes 13 de noviembre de 1987, su mamá y yo nos casamos. Y yo pasé vestido de pingüino, de esa vara que se pone para casarse, y su mamá con vestido de novia, y nos tomamos una foto, todos de Propán, y nosotros, digamos, ya cuando ya íbamos para el Lulimier, pasamos ahí, para que más o menos tengas una idea. Entonces uno se reunía en Propán, y ahí comenzaron ya generaciones más nuevas, y etcétera, y después ya después ya aparecían maecillos con mucha harina, y imagínense que, por ejemplo, yo a duras penas le puse headers al Datsun 100A que me los hizo Baba, Francisco Barquet, ahí en Tibás. Y el que me recomendó a Baba, que fue amigo mío de toda la vida, fue mi suegro. Ahí hay un carajo que pone muflas, mira que se la juega bien. Llegué ahí y de verdad me hizo los headers y le pusimos muflados, porque pues ahora ni montándole, no sé, una turbina ya te iba a caminar, nunca caminó. A tal grado nunca caminó que a mis amigos les dio tanta lástima que una vez todos se dejaron ganar. Cuando yo se me ha olvidado. Yo creo que le monté algo al motor o una mufla o algo. Entonces seguro más dijeron, este man nunca gana, man, dejémoslo ganar. Y ahora viene calenturísima porque le montó una mufla así con él. Man, yo me eché donde vi que les convencían y que se estaba. Y los más se habían dejado ganar, man, qué triste, ¿verdad? Pero bueno, ese era de esos tiempos. Entonces, uno lo que quitaba era el filtro, le quitabas el filtro. Uno no tenía plata, digamos, con el 100A yo nunca pude nada. El Datsun 120Y que tuve, ese sí, le bajé el motor, le montamos pistones de A14, lo que les expliqué, un palillo 3/4 y un solo carburador doble con un múltiple Canon. Jalaba gasolina como usted no se imagina, como un 8 cilindros que estaba abajo. Y uno fascinado, llegaba a una esquina y el carro y se movía todo. Y uno aquí no cabía el orgullo, este carro está alterado, no se meta conmigo, es un gado igual que cualquier otro. Pero bueno, entonces toda esa cuestión, yo seguía y me casé con tu mamá, tu mamá nunca le molestó. O sea, yo me quedaba en la casa y como a las, digamos, siempre estaba en la casa, como a las 10:30 me vestía, me iba para los piques y tu mamá nunca me dijo nada. Y sabía que yo lo que iba a ver a los piques, no andaba ni bebiendo guaro, ni con hembras, ni esas varas. Entonces nos íbamos a los piques y ahí, nunca tuve un carro competitivo yo para piques. A ver, no. Me pasé al 4x4 y me quedé con el 4x4, pero digamos, haciéndole números, un carro competitivo como para rajar nunca tuve. Me acuerdo, digamos, por ejemplo, ese de Leitón, que les mencioné antes, que tenía un Datsun Pickup 620 con el motor L20, que era 2000 centímetros, versión americana con asientos de avioneta. Ese chunche, lo cool en ese tiempo, lo rajadísimo, lo pichudo era que le quitabas el frente y le ponías el frente del 4 focos del 720. Y me acuerdo que ese mae le hizo un brete a ese carro, ese carro quedó preciosísimo, era una navezota. Me acuerdo que ese mae le compró a Lagner Sainz, porque Lagner Sainz corrió con un motor de esos, le compró el cabezote, el árbol de levas y las carburas. Se las montó ese pick-up y esa vara volaba. Entonces vea lo que es la vida. En los piques son solo mañas, ¿verdad? Se estaba picando ese man, no me acuerdo si era con un Camaro o con un carro así, pero entonces había los grupos a favor del Leitón y el grupo a favor del otro mae. Entonces los maes del otro le sostenían el cajón cuando salía. Entonces Leitón llegaba chisme y decía, mae, yo no entiendo, ese carro no sale, hasta que nos dimos cuenta de lo que estaban haciendo los maes. Entonces cuando iban a echársela otra vez, nosotros no dejamos que se acercara a nadie el carro del mae. Y más bien nos pusimos detrás del carro y cuando dieron la salida lo empujamos. Y le metió como un año el otro mae. Entonces uno dice, de verdad, mae, que la malicia y todas esas varas, ¿verdad? Que uno no tenía. Entonces, Leitón tuvo carros muy competitivos. Ese mae tiene campeonatos nacionales de cuarto de milla. Ese mae corrió con un Porsche 911, mi sueño dorado.
Y un Porsche no le jala los cambios cualquiera. Ese mae era muy bueno, digamos, tirando cambios. Bueno, me imagino que todavía. No pica, pero ese mae jalaba los cambios muy bien. Era muy bueno para cuarto de milla. Ese mae creo que tiene campeonatos nacionales de cuarto de milla. Tenía un Porsche 911. Bueno, yo ahora me encantan los Porsches, pero yo sé que hay un motor que es 3 puntos, no sé qué, que el turbo y que no sé qué. Pero ese mae tenía un Porsche rojo de las cosas lindas, lindas. Y ese mae ganó el cuarto milla con ese Porsche, pero yo me acuerdo que, pues yo le digo, yo no podía, me lo prestó una vez, pucha, qué cosa más increíble andar en esa vara. Y me acuerdo que ese mae, una vez me lo prestó, y me acuerdo una vez que dice, mae, es que tengo que comprarle el clutch, mae, ¿cuánto cuesta el clutch? $600. ¡Jue! O sea, ¡jue! Es vara. $600 era toda la harina del mundo. Yo creo que yo ni ganaba $600. Entonces, al mes, ¿verdad? Este, ese par tenía ese carro y era un carro muy chido. Entonces había carros muy chidos. Me acuerdo de Chus también, que tenía una cupecita de Escazú. ¿Qué mae más? Es que la palabra profesional se la puedo aplicar porque de eso no se estudiaba, pero el mae era un genio, mae. O sea, me acuerdo una vez que se echó contra un Z28 Camaro que estaba alterado y se fue a echar a la guasima. Llegó el mae la cupecita y las puertas estaban hechas de cartón. El mae hizo unos cartones y con tape lo cerró para quitarle peso al picar. Y le sacó, no sé, 20 centímetros al otro en el cuarto de milla, la base. Claro, si hubiera puesto las puertas, pierde. O sea, pierde. Después, ese mae, digamos, cosas que yo me recuerdo de Chus, mae, estaba viendo un pique siempre con la mano entre la bolsa, mae. Y después me di cuenta que lo que andaba dentro de la bolsa era un cronómetro. Entonces el mae, donde daba la salida, ¡plac! Y donde el mae veía que pasaba, ¡plac! Entonces me di el tiempo para ver si era competitivo. Mae muy enfocado en esa vara. Después estaba Roy Chávez también, de Belén, que hacía unos Datsun chivísimas. Y ahora tener un carro alterado, bueno, no es que sobre la harina, pero uno se compra una ranita o un Suzuki Swift como el que yo tuve. Ese Suzuki Swift era chivísima, o sea, a todos los de su categoría los garroteaba de fábrica. Era el carro más rápido de fábrica, aspirado a 1300 del mundo cuando salió. Me acuerdo una vez que yo tuve un 89 GTI versión americana que venía con menos caballos. La versión americana venía con 100 caballos, la versión japonesa venía con 115 caballos. Me acuerdo una vez que uno de los Robert, no me acuerdo quién fue el que lo corrió, uno de los Robert de motos corrió en uno de esos que era la línea anterior al que yo tenía. Le sacó casi una vuelta al segundo lugar en ese carrillo. Porque tenían 4 discos, eran chiquiticos, muy livianos, un motor que giraba como un loco y sabía manejar, o sea, todos sumados, ¿verdad? Pero sí, digamos, esa fue la época de los piques de nosotros, ahora los piques son hasta peligrosos. Llegó un momento, no crea que solo es ahora lo peligroso, llegó un momento en el tiempo nosotros donde usted llegaba y llegaban los robacarros. Entonces, qué complicado, ¿no? Se robaban el carro más chido para sacarle el motor. Yo eso sí nunca más, o sea, yo siempre me mantuve al margen de todo ese tipo de personajes, porque esto es Costa Rica y todos se saben Costa Rica, o sea, se saben un montón de cosas, de lo que usted se porta mal y no termina de portarse mal y ya todo el mundo sabe, o sea, no sé cómo hacen para darse cuenta, pero digamos, las personas que actúan mal siempre usted tarde o temprano se dan cuenta, no hay nada que la verdad siempre sale, siempre sale. La mentira tiene un gran problema. Usted tiene que ser muy inteligente para mentir, porque la próxima vez, entre 6 meses que se tope a la persona, tiene que decir la misma mentira. Y como se le olvidó la mentira que dijo, tira otro, entonces ya la gente se da cuenta que usted miente. Pero sí, habían robacarros, el tiempo de Bang Bang y todas esas varas, man, que roban carros y toda la vara. Ahora sigue la misma historia. Siempre va a haber alguien que lo que le interesa es robar porque es la manera de tener plata más rápido. Lo que pasa es que cuando hacen eso, de tarde o temprano terminan el tabo. Yo los veo muy matoncitos en la calle y después cuando los agarran, usted los ve hechos un puñito ahí cuando los tienen esposados en el suelo. Entonces, pucha, igual que con los más que se meten con drogas, esta cantidad de asesinatos por sicariato y toda esa carajada. Ay,
Escobar, que era Superman, que tuvo más plata en el mundo, y no, llegó 43 años y lo mataron. 43 años, yo tengo 62. Entonces muchas veces uno quiere la plata, ya. No se puede. Si usted estudia, trabaja, llega un momento que tiene la platica para comprarse lo que quiere. Pero sí, en estos momentos, digamos, usted va, esos onditas, hay un montón de onditas, hay un montón de, hay hachis. El otro día estaba viendo Interclubes, es algo lindo. Y lo tenemos en Costa Rica, por ejemplo. En Costa Rica, y ya que estoy hablando de piques y toda esa vara, voy a aprovechar y voy a hablar de lo que son las competencias, de los patrocinios y todo eso. En Costa Rica, digamos, el otro día estaba viendo Interclubes y que lo pasaba una página panameña. Y decía que qué lindo en Costa Rica, cómo hacen, ojalá tuviéramos esto en Panamá. De sí, lo que pasa es que aquí hay club de Hachis, club de Stargets, club de Centras, club de Ondas, hay de todos clubes, de Mercedes, de gente de harina, club de Carlos Pinos y ¿cómo es que se llama? Y se unen y después se echan todos a correr a la máxima. Y a mí me encanta porque yo me fijo en los que van de último lugar, porque seguro yo iría de último también. Lo que me refiero es que lo disfrutó, o sea, y cuidó el carrito, porque igual que yo no podía chocar un carro. O sea, no tenía presupuesto para chocar el carro. Entonces, ver todos esos maes que corren, que con una Station Corolla corren como... Y hay unos maes que desde el principio usted va... Porque los más rápidos los tiran de último. Entonces, y ustedes los ven donde comienzan a pasar a todo el mundo y ya después se van y se fueron. Pero, pucha, ir a darle vueltas a la Guasima Vacilón, yo lo hice con el ISF y o sea, es rico. Y ese carro era demasiado, o sea, muy rápido. Entonces, debe que tener mucho cuidado. Pero es muy bonito. ¿Cuál es el problema de las competencias de carros en Costa Rica? Las competencias de carros es una cuestión cultural nuestra. Al que le molesta, sorry, pero es verdad, digamos, en Costa Rica muchas veces la mayoría de la gente se le va a la jupa, que ganó un desafío, mae, y ya yo gané un desafío y ni mi mamá me va a saludar, tiene que sacar cita conmigo y eso no es así. Y se lo digo porque yo, entre todas las loqueras que he hecho, me fui a sacar licencia de Monster Truck a Estados Unidos. Y entonces me tocó vivir en la experiencia de una competencia Monster Trucks en Estados Unidos, en un estadio que habían 72,000 personas. O sea, 72,000 personas. Entonces les voy a hacer un pequeño resumen para que vean cómo funciona. Yo llegué un jueves. El viernes llegué el jueves. Entonces ya el viernes me fui con los más, había que sacar el chunche, había que montar en YouTube, en mi canal de YouTube está un video donde yo le estoy cambiando las llantas al Monster Truck. Tenés que montarle las llantas que son, alistar el carro, un montón de balas. Eso fue el viernes. El sábado a las 8 de la mañana abren las puertas del estadio y están todos los Monster Trucks puestos en diferentes lugares con el piloto que lo corre a la par del carro. Entonces vos entras y te venden un libro, en ese libro están las fotos de todos los Monster Trucks. Entonces el negocio está en que el carajillo, como la persona, no le está viendo el carajillo, compra el libro y entonces va y se toma una foto con fulanito. Entonces el mae la abraza, se toma la foto y el mae le firma el álbum. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese mae, esa compañía que se llamaba Monster Jam Inc., creo que ya no se llama igual, ya la vendieron, no sé qué, pero en ese momento se llamaba Monster Jam Inc. Mae, factura por los dichosos, ¿cómo es que se llama? Los libros esos donde la gente firma. Cobra $20 de entrada para ir a tomarse la foto con todos los maes. Te vende juguetes, tazas, cuanta porquería hay, mae, de merchandising, se llama esa vara, ¿verdad? Merchandising. Merch. ¿Ah? Merch. Ok, esa vara. Entonces, comienzan a ganar plata por todo lado. Y aparte de eso, llenan el estadio con 72,000 personas. Tienen un mae que maneja a las 72,000 personas. Tiene una capacidad de locución ese mae. Y poner a la gente a gritar, a hacer lo que el mae... Es impresionante. Entonces, los ponían a gritar, eran 72,000 viejos gritando. ¿Vieron lo que es estar en un estadio? Uno abajo en el estadio, sentado, porque yo no corrí ninguno de los carros, pero estar sentado ahí con todos los pilotos a la par de uno, sentado donde están los pilotos, oír el escándalo que hacen 72,000 personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mae saluda a Raimundo.
Se toma fotos con los chiquitos, se toma fotos. Mae, el campeón mundial en ese momento creo que era Great Digger o uno de esos maes. Era el campeón mundial. Ese mae tomándose fotos como cualquier cristiano, mae. En cambio, digamos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un mae que lo entrevistan y ¿cómo es que se llama? Y dice, bueno, gracias a los Monster Jam, gracias a mi patrocinador, fulanito y menganito, y que nos ayudan. Mae, en Costa Rica usted patrocina a alguien, y si no es ya muy rayado, digamos, porque todavía Toyota es Toyota, digamos, cuando patrocina, o bueno, la Nissan ya no existe, Grupo Q, o Nissan, o cualquiera de esos que patrocine, digamos, el nivel de patrocinio y el nivel de profesionalismo de la parte de marketing de la compañía hacia el corredor, obliga a que el corredor hable de la marca. En cambio, digamos, vos patrocinas un evento y todos siempre entrevistan al que gana, y el que gana dice, ni siquiera menciona a los patrocinadores que le dieron plata a él, gracias a mis patrocinadores. Entonces, vos, bueno, y quieren cobrar como si estuvieran en Estados Unidos. O sea, nada que ver. Entonces, aquí hay mucho potencial, aquí hay mucha gente que maneja muy bien, aquí hay mucho carro bueno, y nosotros en competencias internacionales, nosotros digo yo, ¿verdad? Pero la gente que corría, digamos, los Quirós están dejando un legado en el automovilismo costarricense altísimo. Roy Valverde, por ejemplo. Roy Valverde, que no es un millonario, sino es una persona que está dejando un legado muy grande. Kiko Fonseca deja un legado muy grande. Agencia Datsun dejó un legado enorme. O sea, enorme. Me acuerdo cuando seguía el mismo pleito, ¿verdad? Entre Datsun contra Toyota, pero bueno, ya era Nissan contra Toyota. Y entonces echan el Almera, que lo arma Roy Valverde, hizo un proyecto. El otro día lo vi cuando el MAE habló del proyecto, y entonces repito lo que Roy contó, que el MAE presenta un proyecto, se lo presentó a Agencia Datsun dice que ni le dijo ni sí ni no, y de pronto aparecieron, dígame una cosa, ¿y ese proyecto siempre vale lo que usted dijo que valía? Sí. ¿Y cuándo puede ser? Y ya. Ya, ok, está bien, empieza. Y sacan el Almera. Y entonces saca el MAE, es un proyecto que no cuesta 5 pesos, no cuesta $100,000, o sea, cuesta plata. Entonces, es un proyecto donde, consiguieron un chasis que estaba en Costa Rica, metieron el SR20 DT, que es el 2.0 de Nissan Turbo, que la caja secuencial, que el diferencial de no sé qué, que los discos, que los frenos, que esto, que armar la carrocería, que es un tubular. Entonces tenés que armar una carrocería. Bueno, dígame, Agencia Datsun, ¿cómo lo quiere? El Almera es el que estamos vendiendo ahorita. Ok, haga el Almera. Y después, cuando se fue el Almera y entró el TIDA, entonces lo cambiaron a TIDA. Y es un carro que la primera competencia la ganó. La ganó. Un 4 cilindros corriendo contra 8 cilindros. O sea, Agencia Datsun, mis respetos. Lo hicieron con un Datsun 1300 contra Porsches, con un 120Y, 1300 centímetros cúbicos, ¿no? Y lo hicieron. Entonces, aquí hay mecánicos, aquí hay gente que sabe setear carros, aquí hay más que manejan. Porque usted me dice, de ahí me van con plata. No, mae, con plata no, porque no es plata. Si usted el tornillo ancho que va entre la manivela y el asiento no sirve, usted puede montar a Superman en un Fórmula 1 y el otro mae, ¿con qué? Con un yugo le gana, mae. O sea, es increíble. Entonces, y mi sueño, y lo voy a decir aquí, o sea, mi sueño, me encantaría, y yo pagaría por ir a ver, es que ya están viejos los dos, ir a ver a la Guásima una carrera entre dos maes con el mismo carro, y se los pongo en estos términos: que no sea un Nissan y que no sea un Toyota, porque no se vaya, ni un Nissan contra un Toyota, porque tampoco no tiene sentido. Yo lo montaría en dos Hyundais, montaría en un lado a Javier Quirós y en el otro a Mel Eisenman, porque qué par de maes para manejar, qué agresivos que son los dos para manejar.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te vas haciendo viejo y te entumís, ya no es lo mismo. Y en el CTCC se ve donde pasan los carajillos y media hora después pasan los ruquillos como yo, ¿verdad? Porque ya uno va perdiendo esa agresividad que te la da la testosterona, que es la que te pone a ser estúpido, ¿verdad? Entonces, yo pagaría por ver eso. Ahora, tendría que porque Mel tengo entendido que tiene no sé cuántos años de no correr, no sé qué corra en algún lado de acá allá y nadie sepa, pero tendría que volver a agarrarle el feeling a la vara, pero yo me acuerdo esos maes corriendo en mis tiempos, Mel corriendo, ese Datsun 1300 daba gusto. Yo tengo tan grabado las 3 horas, porque yo iba con Datsun, en ese momento yo tenía Datsun y era Datsun contra Toyota, pero ahí eran las 3 horas de Costa Rica que les podía ganar un panameño, un dominicano, un puertorriqueño, un salvadoreño, todos esos más. Y ver un Datsun 1300 en una 120Y Coupé, creo que el número era 26, de eso sí no estoy seguro, si era 26. Blanca, roja y azul, los colores de Datsun, de Nissan, y competencia. Man, empuja, porque se quemó el Porsche de Pardo. El que iba en primer lugar era Kikos Fonseca, tal vez estoy equivocado, pero es lo que yo me acuerdo. Iba Kikos Fonseca, un 280ZX, 2800 centímetros cúbicos en un chasis de un Datsun Z, que es un super chasis, en aquellos tiempos los usaban mucho para correr. Mae, y el Mel, de lo que yo me acuerdo, ve que el Z hacía un toquecito y salía humo. Y salía humo. Ay, mae, ese motor está para cuidarlo. Voy a matar el mío. Y comenzó a matar el 1300 y comenzó a empujar al Z y empujarlo hasta que lo sacó. Se retiró al Z porque el motor se le fue y ganó con un Datsun 1300. Entonces, y después aparece un genio al volante. Miro, con un 4 cilindros de 2100 centímetros cúbicos, turbo con todo lo que usted quiera, 2100 centímetros cúbicos, peleando contra el Super Supra, con el Camaro de fulanito, con el Corvette de menganito, con el Jaguar de no sé quién, o sea, toda esa vara con un carro 4 cilindros. Entonces decía él que lo comenzaron a castigar y meterle peso hasta que le llegaron a meter, no sé si 400 libras, una estupidez. Hasta que llegó un momento, digamos, entra el Super Supra. Llega el Supra, digamos, de Javier, lo compran en Estados Unidos, lo traen, y no dan, o sea, y hay que setear un carro. Un carro es que usted compra un carro, el más rajado de todo el mundo, y tenés que correr un montón de carreras. El tío por eso digo que Roy es de verdad. Ganó la primera carrera, el Super Supra no ganó la primera carrera, o sea, había que setear hasta que le llegaron. Entonces, mucha gente, claro, es David contra Goliat, ¿verdad? Goliat es un V8 y Davidcito es el 4 cilindros. Lo que pasa es que también lo que la gente debe entender que en los motores, vamos, ese motor turbo saliendo de las heces en la aceleración es una estupidez, lo que acelera más rápido que un 8. Entonces el turbo ese con ese motor en las salidas, lo despegaba. Entonces a Javier tenía que ponerle, tenía que ponerle mucho para poder pegarlo. Entonces, eran unos piques lindísimos que los provocaban las dos principales agencias que había en Costa Rica, que era Agencia Datsun y Toyota. Entonces, ellos nos daban el show. Yo sé que ellos lo disfrutaban como enanos, pero ellos daban el show. Entonces, usted nada más ve, mae, que esto, que lo otro. Ahora, usted se compra, por ejemplo, yo de piques no sé tantísimo como hay maes que saben un montón más, pero digamos, usted se compra un CRX, por ejemplo, un Hondita CRX, una ranita, y monta ese motor K24 de Honda, y ya hacen bueno, que hay, para ese motor hay lo que usted quiera, y todavía le pueden empujar un turbo. Entonces, usted tiene un carro, puedes conseguirle unos discotes de frenos y un montón de carajadas, y te puedes hacer carro sumamente competitivo, sumamente competitivo. Lo que pasa, digamos, es que cuando vos corres con un V8 es un V8. Entonces yo siempre les decía, cuando me vacilaban con eso, yo decía, es que es muy fácil. Usted agarra en la Florida, en Miami, agarra un V8 stock y le echa un Hondita de esos hasta las
cara me duele, ¿verdad? Y que llega primero a Nueva York, el mae del V8 puede parar a comer, el Hondita si lo mata mucho se le va de camino, porque es un motor que está al tope. Los motores al tope duran menos. Después aprendí en Fórmula 1 que los motores tienen que estar al tope para que saquen todo lo que pueden dar. Lo que pasa es que estamos hablando de plata, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez que me metí ahí a ayudarle a conseguir unas varas para un carro, me reservo el nombre, y cuando en aquel tiempo, te estoy hablando los noventas, sí, los noventas, principio de los noventas, me dice, no, hay que comprar la caja. ¿Cuánto cuesta la caja? $25,000. Y yo dije, uy, madre, una caja de cambios que vale $25,000. Te estoy hablando de los noventas. Yo dije, sí, madre, mi carro costaba $8,000, $6,000. En ese tiempo que yo andaba, rajado, un buen carro. Y uno dice, madre, de verdad. Madre, el otro día estaba viendo de un madre que iba muy bien, corrió sin presupuesto y comenzó a quedarse último y quedarse ahí, madre, no tenía más llantas. Entonces ya no se agarran igual, ya no entran las vueltas igual, etcétera, etcétera. Entonces es todo un tema. Las competencias son todo un tema. Entonces, ahora vienen las famosas 3 horas de Costa Rica y voy a revivir viejos tiempos. Voy a ir a verlas porque son las 3 horas de Costa Rica. Ojalá, me parece que apareció uno de los starlets famosos, el Toms, de un amigo, bueno, a mí no era amigo mío, un conocido que ya murió. Lo tenían guardado, un Toms original. Toyota creo que tiene los Toms originales. En Toyota creo que está el Super Supra, está el IS de Amadeo. O sea, y tiene un montón de carros de carreras. Esos más, el otro día que estuve ahí, donde los tienen guardados, tomé unas fotos ahí y tiene un montón de carros de carrera, pero un montón, no tiene uno, tiene un montón de carros de carrera. Entonces va a estar vacilón a ver cómo van a estar esas 3 horas de Costa Rica, que las está desarrollando Manrique Mata otra vez. Entonces, seguro, eso es en diciembre, seguro voy con viejos amigos. Ojalá me acompañara Aldo Masucci, por ejemplo, que ya no corre. Hacer un grupo de puros roquillos de antes, para ir a ver las 3 horas de Costa Rica, me imagino, sin reconocer a nadie, ¿verdad? Porque ya nosotros somos de las escuelas viejas. Pero sí eran vacilones, digamos, en Costa Rica la época de rally fuertes fue en los 80s, cuando salió. Me acuerdo que Jorge Nils decía, mae, veas el Audi 4, mae. Y uno veía ese Audi 4, mae. Y me puse a investigar mucho a Walter Röhrl, que lo corría. Y tienen unas tomas de los pies en el acelerador y cómo cambia. El izquierdo frena, clutch frena, el derecho frena, mae, el izquierdo. Mae, es un juego de piernas que parece, no sé, una vieja esa bailando tap con los pedales. Es algo impresionante. Cero computadoras, cero ayudas, cero de nada. No eran cambios de mano, no eran cambios de paletas. Un carro, por ejemplo, les digo, un carro, por ejemplo, que el Audi tenía un problema y tiene un problema. El motor está por encima del eje delantero, entonces la trompa se va. Entonces no cruza igual que el Porsche, que tiene el motor por detrás del eje trasero. Entonces, de sostenerlo en las vueltas hay que manejarlo. O sea, tenés que pelear, tenés que manejar muchísimo para manejar un Porsche, para manejar un Audi de esos. Y eso es más, y me quito el sombrero con mi amiga, ojalá fuera amiga mía, Michelle Mouton, la mujer que no ganó el campeonato mundial de rallies porque el día que competía la última, se le murió el papá. Entonces es muy difícil que correr un carro con ese dolor en el alma, ¿verdad? Y ganar, pero bueno. Básicamente eso es en los tiempos míos. Yo ahora no, digamos, no, hay piques de motos, piques de esto, piques del otro. Yo no volví ni a ir, ni ver, ni nada de eso. Ahora sí estoy, digamos, desubicado. Sé que hay unos monstruos en la calle, digamos, ese Audi, yo lo he visto correr y es una estupidez. Y le echaron un RX-7 con no sé qué montón de varas y qué vacilón, y si hacen esas varas, es que bajan todos los santos para que fulanito pierda la misma vara. Que era lo que yo decía, lo malo de los piques es que vos te echas un pique y el que va a la par tuya picando contra vos es tu peor enemigo, se convierte en tu enemigo. Lo que me gustaba de ir a montañar es que eran puros amigos. Cuando nosotros nos metimos a hacer el primer desafío, perdonando el francés, pues la cagamos.
porque entonces ya se hizo competitivo y que mi carro es mejor que el tuyo y que tiki tiki. Y me acuerdo, todo es una evolución en la vida y ahora querés ganar un desafío de, primero tienes que manejar y segundo, tienes que gastar 100, $125,000 o 150, hay carros de $200,000 corriendo, o sea, corriendo. No sé, a mí, digamos, tan estrambótico nunca me gustó. De la cantidad de carros que tenía yo, hacerle números que no tuvieran la cantidad de carros que tenía, me hubiera hecho un solo carro con un motor chivo y con. Lo hubiera hecho. Y era que no me llama la atención. De hecho, me hace gracia porque esas suspensiones estrambóticas, digamos, en los desafíos está bien porque es una competencia, pero en la montaña, métanse a Chile, métanse y van a ver que los carros no articulan, son para barro. Entonces agarran un Hilux, agarran una Montero corta, man, y las que a mí me encantan. Le cortan el guardabarro de atrás y le meten llantas de 42 pulgadas, le meten un eje rígido adelante y ya. Y está a esto, ¿qué, mano? Para los que me están escuchando, están el hueco entre la llanta y pegar en el guardabarro que cortaron, puede tener 10 centímetros, 15 centímetros si acaso. Entonces imagínense en una zanja. No pegan las llantas y todo eso. Entonces, un dicho que el otro día me siento muy orgulloso porque yo siempre digo, ustedes nunca han visto un chapulín que articule. Entonces no me salgan con la articulación en barro. Y una persona que corre, no sé qué, se vuelve y me dice, es que usted nunca ha visto un chapulín articular, me dijo. Le digo, ¿usted sabía que yo fui el que lo dije? Me dice, sí, fuiste vos. Entonces, yo digo, de verdad, usted, ¿qué es lo que haría yo? Digamos, para ganar los desafíos, tener un montón de harina, porque hay que tener un motor de 50,000 o 60,000 dólares para poder mover, dormir ese tamaño de llantas. Pero en lo personal, no sé, no me llama la atención. Me gustó mucho el overlanding, eso de ir a acampar es bonito, ir a conocer es bonito, ir del punto A al punto B, aunque tenga que recostar el carro en un paredón, no me molesta, pero ir a quebrar por quebrar, no. Entonces, ahí me han comprado prácticamente todos los carros que tenía. Me queda un Land Cruiser FJ40 con un motor 350 Chevrolet, y tiene llantas de 38 pulgadas, y con eso no gano el desafío. De hojas, ni siquiera, y las hojas están por debajo, ni siquiera por encima. No anda Spellman M, lo digo, yo se lo compré a un amigo. Para mí ese carro tiene un valor sentimental enorme. Ese carro nunca fue mío, pero me enamoré de ese Land Cruiser cuando lo conocí en el 86, 87 por ahí. Me enamoré de ese carro. Para mí era el Wannabe, es el Land Cruiser, y lo logré tener al final de los días. Entonces para mí tiene un valor sentimental, no porque haya sido del madre que era, sino porque yo me enamoré de ese carro cuando ni soñando me podía comprar. Y entonces yo me pongo a analizar, es el que me queda. Tito se vendió, el Chancho se vendió, la Toyotona he vendido varios carros. Hay un mae que siempre llega y me los compra y se los lleva todos. Siempre, le compro y me los compra todos, se los lleva. Pero me quedó ese carro. Entonces uno se pone a analizar, meter llantas de 40 pulgadas, tienes que ponerle unos diferenciales que aguanten un montón de barras, digamos, en la parte competente. Entonces, competir no me interesa. Yo competí en los desafíos en los primeros, pero me interesa. Ahora el trial, me gustaba el trial por la parte técnica, pero digamos que es un trial un poquito rápido. Si usted ve un trial en Europa, es totalmente otra cosa. El copiloto se tiene que bajar para que el carrillo no se vuelque, las ajas son chivas. O sea, pero digamos, hicieron un trial a la tica y más o menos funcionó bien. Yo lo hubiera hecho más lento. Espero que el último desafío lo frenen para que no ganen los motores grandes, sino para que todo el mundo tenga. Me acuerdo un desafío que lo hicieron también, que los otros no podían desarrollar. Entonces un Suzuki con un motor 4 cilindros, 1600, le ganó. Entonces son cosas vacilonas. Y los piques, también hay otro detalle con los piques. Un tombo de tránsito te ve en un carro de piques, te odia. Y tiene toda la razón, porque le toca perseguirlos y se dan a la fuga. Se dan a la fuga con unos gajos, o sea que yo digo de verdad, que hay que tener un espíritu, en serio. El otro día vi, imagínense un tombo tránsito.
en una BMW o en una Suzuki de las viejas, mae, en una moto grande. Y un carajo en la 27 sin casco en una ZS 100, mae. Miedo, mae. ¡Uy! Y el tomo le decía, y se le ponía a la par. ¡Orégese, mae! Mae, pero ceñido en las. Mae, el tomo se puede bajar, se tira un yo y lo alcanza. Y se dan a la fuga. Entonces, aparte, yo nunca lo entendí. Entonces, por supuesto, se echan encima a la policía. Porque y les gritan y les hacen de las demás. Entonces, digamos que para los policías de tránsito, los piques son un problema. Los desafíos, un mar que va a montañar bien horrible con una plancha por la 27 con todo el carro lleno de barro, porque el barredor viene lleno de barro, no jode a nadie. Entonces los tomos no los joden y andan 50 lóganos dentro del carro y no les dicen nada y las llantas se salen 2 metros que no pasan ahorita ni con una ametralladora ahí. Y los tomos no les dicen nada porque son, digamos, en carretera no joden a los demás. El problema de los piques es ese, le echan el carro fulanito, uno manejando y el otro día venía con tu mamá, me pasó en una ranita, era una vara de esas. Yo dije, o sea, con mucho respeto, ¿de qué anda jugando este mae? El carro, mira cómo me pasó, me pasó por la derecha, por canalización, se le acabó la calle y se pasó enfrente mío y se metió en el carril contrario y casi se le estampa un que iba más Bueno, hizo todo un alboroto y yo decía, pero Dios guarde ese con un carro que camine. Voy para no sé dónde, me echo atrás del carro en mi Land Cruiser con 35 que pesan no sé cuánto, 2 toneladas o 3 toneladas pesa el carro, con 35 con la tienda de campaña en el techo, con un montón de varas en el cajón, y me echo atrás y donde veo que el acelera y acelero para pasarle a los otros. Donde me despegó me ponen las hazard de que me ganó. Y yo, ¿de dónde sale esta gente, Eso es como que yo agarro, una moto 1000 y a la Vespita que tengo yo, y le pongo las asas porque le gané. O sea, por un Dios, o sea, de verdad, o sea, ¿dónde tienen la cabeza? Entonces se ganan que los tombos los anden persiguiendo, ¿verdad? Que los anden, esa es la diferencia. En nosotros tampoco nos querían, no creas que nosotros éramos tuares. No. Pero, por ejemplo, no sé, pero ahora es que de locos, usted viene, de locos. Y después tanto hablan de los piques y tanto nos critican a todos. Usted se echa a rayar un y acelera. Pero es típico, viene haciendo presa el donde ve que usted cambia el carril y acelera, para pasarle acelera el y comienza a acelerar, eso es picar. El tico es picón de naturaleza. El tico pica de fábrica, de fábrica. Hasta los mismos buses, los camiones, se echa a rayar otro y le saca todo para que no le pase. Eso es picar. Y lo critican. Yo estoy criticando esos que le pasan uno por la derecha y por la izquierda, lo vuelven loco. Pero bueno, yo lo que digo es, está bien, échese con rondita, por un Sentra, no sé. Pero, bueno, les cuento. Aparecen en los 80s en los piques los BMW. Porque comenzaron a ser accesibles, digamos, para mucha gente de plata, que antes ni para la gente de plata. Había un Starlet de un carajo de Tibás, el finado Nelson. Agarraba esos BMs alterados y les pegaba unas rajadas, increíbles. Entonces, en los piques, en mi barrio, existe la vara de David contra Goliat, el Datsun 1300 de agencia Datsun, contra los grandes, ¿verdad? Entonces, él tira de tú a tú contra toda la raza de 8 cilindros. Entonces, eso es, pero digamos, yo lo que digo es una cosa, o sea, lo de picar, uno le dan ganas de pasarle ese eso ahora no se quita. Y por eso me compré el ISF y ya se vendió, ya no lo tengo. O sea, si viera siendo loco, no sé yo. El otro día me dijeron, lo vi acelerando durísimo. No era yo, era mi esposa. Tu mamá. Pero lo que te quiero decir es que y me va a hacer falta tener un carro rápido, digamos. La Cruz es mío no es rápido. Entonces me va a hacer falta un carro que lo llegue a comprar, no sé. Mi sueño siempre fue comprarme un 911 Porsche 911, el Zapito, pero el enfriado por aire. Ese me encanta. Pero vale una estupidez de harina y me sobran que hacer fila para gastar esa plata en otras cosas, pero
Pero sí, vamos, yo lo que les recomiendo es eso de los piques, sí, es un vacilón. Mae, ahora hay un montón de ventajas, está la Guasima, hacen un montón de competencias, esas competencias que hacen en la Guasima son buenísimas. Yo, sinceramente, yo siendo el gobierno, usted nunca, jamás va a eliminar los piques. Y le estoy hablando de mis tiempos ahora, yo no ando picando, pero hay un montón, mucha más gente pica ahora que en mis tiempos. Y nunca lo van, bueno, en Estados Unidos no lo han podido erradicar y eso que ahí te quitan el carro, te destruyen, en Japón te stripan el carro, Estados Unidos te stripan el carro, o sea, te lo meten en una prensa y aquí no, y ni así los han podido hacer. Yo sinceramente, yo les daría la recta a la sabana, empezando en el gimnasio, cierro con tombos ahí, cierro la salida de, ¿cómo es que se llama?, de Pavas, y los pongo a picar ahí. Hay buen campo para que la gente vea. Ahí se sacan el clavo y controlado por la policía y no pasa nada. O sea, hay una competencia en Estados Unidos. Bueno, esa sí yo la haría. Ahí sí, ahí sí. Punto a punto en un highway gringo, dele. Y los que están controlando toda la jugada son los policías. Y entonces, y no lo volví a ver, voy a ponerme a buscarlo en YouTube, pero yo me acuerdo de esa competencia en un estado así. Ahí están los tombos con la pistola, 180 millas por hora y los ven pasar donde pasa. Entonces, el problema es que todo lo que son competencias de carros y todo lo que son carros son de chiquitos ricos. Eso lo tiene, eso está enraizado, yo no sé si así se dice, en la cabeza del costarricense promedio. Pero enraizado, está ahí. Mae, eso es de niños ricos, claro. Yo nunca lo dije, pero me hubiera encantado estar ahí sentado en el carro del niño rico que tenía ese Starlet, o el que tenía ese Celica, o el que tenía ese Datsun, o el que tenía, no sé, el Camaro, o el que tenía ese Pickup 1200 como motor. Mae, yo hubiera sido feliz montado en ese carro. Entonces muchas veces uno critica lo que no puede hacer. Y qué rico, y ojalá le ganen, porque yo no tengo un carro chivo, entonces ojalá el mae se mate, y cosas así, la gente es complicada. Pero digamos, los políticos jamás van a, porque entonces le quedan mal al grueso de la población que vive criticando. Y yo creo que es más sano dedicarles un espacio a las personas para que hagan esas varas en un lugar controlado, a que lo anden haciendo y se brinquen un alto y maten a alguien, porque va a pasar. Entonces, lástima, digamos, con el guaro. Cuando pasaron, por ejemplo, la ley del guaro, de que te quitaban el carro y te decomisaban el carro y te metían directo a la cárcel, la cervecería se le vinieron las ventas al piso, ¿verdad? Pero al piso. Ahí nomás arreglaron la vara y otra vez estamos igual, entonces todo el mundo anda tapis manejando. Yo sí nunca manejé tapis, nunca, y hasta la fecha no me cuadra mucho. Además, yo soy malito para ver guaro, pero ralito. Yo me humo con, no sé, con 2 o 3 tragos puedo que esté humo, entonces no me cuadra, no me gusta marearme. Pero, eso es, vean, en Estados Unidos no han podido lidiar con esa vara del guaro manejando, eso no lo logran, entonces todavía eso es más complicado. Y me acuerdo que la cervecería hizo algo muy bonito, que fue el chofer resignado, digo yo, el chofer asignado, eso era bonito. Entonces un mae va en un grupo y ese mae reparte tapis. El que dijo que lo hacía fue Javier Quirós. Javier Quirós, en una entrevista que lo vi alguna vez, dijo que él era chofer asignado cuando no existían choferes asignados, porque él era pachanguero, pero nunca tomó guaro ni fumó. Entonces era el que repartía tapis en las chozas, dicho por él. Entonces yo era igual, o sea, yo nunca veía guaro. De hecho, el día que me casé con tu mamá, me hicieron una alcoholemia en el Paseo Colón. Veníamos vestido pingüino y tu mamá de vestido novia, y yo no, ni había brindado. Y me hicieron alcoholemia y la pasé. Y el tomo maldito, ¿verdad? Porque el otro le decía, déjalo ir, se acaba de casar, ese más se acaba de pasar, déjalo. Y ni así, me le hicieron 3 veces. Entonces, son cosas, pero digamos, eso de los piques. El día cuando se echa un mae a rayar, no aceleres, si le venís estorbando. Y lo que a mí me hace gracia es que usted se echa a rayar y el mae acelera. Y donde ve que usted le pasó, entonces afloja. Como para decir, no, si yo no aceleré. Claro, el mae midió a ver si era más rápido el carro que andaba, el de él que el tuyo, ¿verdad? Entonces son piques de personas que critican los piques.
Yo te garantizo que la mayoría de esos maes, es que eso de Picasso uno es irresponsable, pero ese mae hace eso en carretera, porque son un montón de maes que hacen eso en carretera. Vamos, aquí para echarse a rayar en la 27 te tenés que echar por la derecha, no hay manera de rayar por la izquierda. Entonces, que dicha, que sigan con ese plan, porque por lo menos dejan la derecha para rayar. Porque si no, entonces, se trabó la carajada. Pero son cosas vacilonas digamos, del deporte. Para mí, yo nunca entendí la parte de deporte automotor. Después de estar metido entre una cabina durante tamaño rato, te das cuenta que necesitas una condición física del carajo. O sea, vi a Walter Röhrl, el campeón mundial con Audi, que andaba en bicicleta, que corría, que hacía cardio, que hacía esto, que hacía el otro, una dieta especial. Esos ustedes no lo saben, pero digamos, estos van a correr y tienen una dieta de líquidos especial y tienen toda una dieta para poder correr porque la deshidratación es enorme. Te pones un traje de Nomex, porque el traje de Nomex es para que si te quema el carro no te quemes tanto, ¿verdad? Digamos. Y esa vara, yo tengo uno, y esa vara es como un sauna. Entonces, ahora resulta que te venden el traje con refrigeración, porque te morís del calor ahí metido. Un carro de carrera no tiene aire acondicionado, porque le quita rucos. Entonces, y la tensión de, vas por el espejo, y le paso a este, y le paso al otro, y en ese plan, es una adrenalina del carajo. Entonces, sí es un deporte, porque requiere mucha cuestión física. Y el motocross, por ejemplo, es 10 veces más deporte. O sea, yo no le doy, no sé, 5 vueltas a una pista de autocross. No se las doy. O sea, sinceramente no se las doy. Termino con los brazos jodidos, te tiemblan. Otra cosa que también en los piques y en toda esa vara, metíamos un clutch y antes de que la pata que brincando de los nervios. Cosas así. Pero bueno, básicamente eso es la parte, digamos, de los piques. Les voy a tratar de conseguirme un par de maes que nos cuenten, no del lado mío, que era el lado fuera digamos, mi cuento es de la gradería. Voy a tratar de conseguirme un par de personas que vengan y le digan lo que pasaba adentro, porque yo soy de la gradería, de los que corrían, para que vean todas las peripecias y todas las cosas que hay con eso. Y bueno, y muchas gracias, de verdad, les agradezco mucho. Ahí he estado viendo de que se están metiendo en YouTube a ver los podcasts. Hay 4 o 5 comentarios. Yo con que me den un par de comentarios, yo estoy feliz, 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 feliz de la vida, porque la verdad es que yo disfruto contándoles todas estas anécdotas y la verdad les agradezco también por el lado de TikTok. Yo no soy muy Instagram, no sé si seguro ya se dieron cuenta. No sé, Instagram no hay manera que me llegue. Facebook, digamos, me parece que ya como que no. El TikTok es mucho más, no sé, como más ágil, y es más como, digamos, yo veo más TikTok que cualquier otra cosa. No lo que yo hago, sino TikToks y videos, y hay novelas, y hay un montón de varas ahí. Entonces, es entretenido. Pero les quiero agradecer, de verdad, para mí es un gusto. Esa vara, por ejemplo, ahora llego, hasta que me da vergüenza, llego a un lugar. ¿Usted es Nils? Sí, señor, soy Nils, mucho gusto. Yo lo sigo usted en TikTok. Me encantó que usted habló de este carro del Mitsubishi, yo tengo un Mitsubishi cachetona, y que tiki, le puedo poner tales llantas y no sé qué, no sé cuánto, y yo en la fila de la caja. Entonces, de ahí le dedico el ratico. Y hay gente que, o sea, yo creo que la palabra merezco yo no la uso, cabalmente, yo no me merezco eso, pero llegaron 3 maecillos al taller y yo quiero una foto con usted y no sé qué, no sé cuánto. Ya me han llegado varios con eso y yo me siento extraño porque yo no soy, ni soy celebridad, ni, no, o sea, nada, yo soy un piso de tierra como cualquiera, que tuvo la bendición de Dios de vivir una vida de automóviles y de carros muy bonita. Pero entonces les quiero agradecer porque vieran que para mí es muy, muy satisfactorio hacer el esfuerzo, porque eso no deja de ser un esfuerzo y cuesta platilla a veces y hay que gastar en esto y en el otro y entonces aquí vamos aprendiendo y me critican la luz y me critican esta vara y entonces estamos contratando un más especialista en luces para que nos dé clases porque yo no sé de eso y en eso estamos. Entonces, de verdad, les quiero agradecer mucho, mucho, mucho. Y ahí vamos la otra semana con otro podcast. Ahí vamos, poco a poco.
a ver cómo nos va. Pónganme de verdad sus comentarios si les gusta, si quieren algo. Esto que salió de los piques fue idea de ustedes, no fue idea mía. Ustedes díganme, mae, hable de, no sé, del autocross de antes, o entonces yo les hablo del autocross de antes, o de las cosas, y si no sé, me busco a alguien que me ayude. Ahí estoy convenciendo a una persona para un podcast con un piloto del AXA de los años 70, que es toda una evolución de piloto y maneja un montón de aviones y un montón de cosas, que es interesantísimo escucharlo. Entonces, lo que pasa es que si el mae no quiere, pues no le gusta, yo le voy a contar los cuentos de él y hacemos un podcast de eso. Pura vida, que Dios los bendiga, que estén muy bien y de verdad muchísimas gracias. Ahí coméntenme qué les pareció. Pura vida, chao.